Murió despreciada y sola, pero despertó con 6 años, con la oportunidad de cambiarlo todo. Volver a ver a su padre, a quien estaba destinada a perder, y salvarlo de una muerte inevitable. Entre la traición familiar, el odio de su tía y las intrigas de sus hermanos, el amor se convierte en su única arma. Suscríbete al canal y dale like ahora mismo, porque eso es lo único que me da la motivación para seguir haciendo estos videos. La protagonista estaba afligida y pensaba en la villanía. Se llamaba Eon y consideraba insignificante su papel de villana. Mientras se reprochaba su impotencia, oía cotilleos a sus espaldas. La gente soltaba malas lenguas delante de la niña huérfana en pena. Jon se consideraba un personaje antagónico y secundario. Tenía que ser gris para que la protagonista pareciera más brillante frente a sus antecedentes. La muerte de su padre le recordó que venía de otro mundo, pero Jeon no podía entender por qué estaba en esa historia en particular. Era igual que un libro de artes marciales que había leído en el pasado. Su padre era el hijo del jefe del gran clan Vengri y mentor de Nakmun Ryo-chun. Se llamaba Eukang y tuvo que sacrificarse en vano. La muerte de su padre reveló el verdadero potencial del héroe egoísta. Los pensamientos de la muchacha se vieron interrumpidos de repente por una vasija rota. Eon miró los fragmentos con inquietud y recordó la historia. Recordaba bien su continuación, aunque la había leído hacía muchos años. El cuenco roto provocó una serie de acusaciones contra la muchacha. El sacrificio de Eukang iba a ser la causa de muchos asesinatos en el futuro. Eon se cortó un dedo, y las bocas odiosas volvieron a arrojarle barro. La muchacha planeó escapar, porque no soportaba vivir entre serpientes. La luna brillaba en el camino, y ella corrió con la esperanza de ser rescatada. Eon quería paz, pero el sonido del metal punzaba sus oídos con desconfianza. La niña miró a su alrededor con ansiedad, sin notar nada especial. El mundo empezó a desdibujarse ante sus ojos, confundiéndola. El asesino expresó hipócritamente su decepción ante la fuerza de Vangri Jeon. Se acercó al suelo ensangrentado mientras la cálida vida de la chica aún fluía de su cuerpo. El hombre no podía creer que la hija de un gran guerrero fuera tan débil. El asesino miró desafiante a su indefensa víctima. La injusticia estaba a su lado, y Eon se aferraba a ella con su último aliento. El hombre iba a contarle a la chica la razón por la que se había derramado su sangre. Sin embargo, la vida corría más deprisa. Así que la pobre chica nunca obtuvo respuesta. Su alma estaba llena de dolor y de recuerdos de los abusos que había sufrido antes. Incluso su padre estaba enfadado con ella por su temperamento débil, que no era típico de su familia. Eon se despertó en su propia habitación, como de una pesadilla. Se sorprendió al encontrarse viva y en un lugar que le resultaba familiar. Esto fue muy confuso para ella, porque el recuerdo de su propia muerte estaba ante sus ojos. Por el rabillo del ojo, vio a su padre, al que creía muerto. Le cogía la manita con cariño, llenándola de amor. La niña miró a su padre con asombro, porque nunca le había visto así. El hombre tenía los ojos llenos de lágrimas y parecía cansado y pesado. Era como si estuviera teniendo un sueño mágico, no podía creer lo que veían sus ojos. La muchacha pensó que su vida pasaba en su memoria por última vez. A pesar del aspecto delicado de Eukang, era un espíritu fuerte y nunca lloraba. Ella solo le había visto llorar una vez en su vida, y fue esta. Su padre le pidió disculpas por no haber estado a su lado en el momento oportuno. La niña le pidió que no llorara con una sonrisa en la cara. Eukang se sorprendió mucho al escuchar la petición de su hija. Nunca le había visto tan conmocionado por algo tan insignificante. La niña tenía la garganta seca por la emoción y el miedo. Jon pensó en sus vidas y en cómo se había deteriorado su relación con el paso de los años. Escondió el rostro de tristeza. Hacía mucho tiempo que no veía las emociones de Eukang. Su padre era un hombre realmente bueno, pero su sacrificio la enfurecía. Eon se dio cuenta de la sinceridad de las intenciones de su padre solo después de la dolorosa pérdida. En toda su vida, él era la única persona que le había mostrado bondad. La chica se levantó y dijo con tristeza que lo sentía por todo. Quería despedirse con unas palabras sencillas pero muy importantes. Eon le dijo a su padre que le quería, sorprendiéndole aún más. La chica se sintió orgullosa de haber sido capaz de llegar a su corazón. Después, esperaba cerrar los ojos por última vez y descansar en paz. Lleno de emoción, Eukang abrazó con fuerza a su única hija. El abrazo estaba envuelto en fragancias frescas, pero la niña apenas podía respirar. El abrumado padre estaba sinceramente feliz porque antes había pensado que su hija le despreciaba. Estaba arrepentido porque no había prestado suficiente atención a su hija y no comprendía sus sentimientos. Eon se sorprendió porque aquellos sucesos parecían demasiado realistas. Ella no tenía esos recuerdos y supuso que realmente había retrocedido en el tiempo. La niña esperaba que en su vida desde cero, por fin la quisieran. Así comenzó la nueva historia de uno de los miembros del famoso clan Vengri. El día no empezó con mucha alegría, y Eon, de 6 años, se sentía desolada. Estaba sentada en su cama,
preguntándose qué estaba pasando. La molesta criada llevaba molestándola desde primera hora de la mañana. La mujer llenaba la habitación de gritos fuertes e irritantes. Su criada, llamada Den, se dirigía descaradamente a la niña. Eon accedió asustada a lavarse la cara sin ayuda. Dengom la miró con asco, porque tenía el corazón podrido de las dos. La mujer cerró la puerta tras de sí, dejando a Yeon completamente sola. La chica tomó aire, escuchando los cotilleos de la criada. Su criada estaba diciendo a los demás que Yeon se había vuelto loca después de destruir su propio hijo. La niña escuchó todo y se dio cuenta con desesperación que no era deseada otra vez. La habitación de la niña era muy simple, la gente no se preocupaba por su comodidad. Todo esto convenció a Yeon de que realmente había regresado al pasado. La niña se encontraba en un momento en que había perdido la esperanza de reconstruir su destruido núcleo. El jefe del clan Vengri, llamado Peyuk, tenía 4 hijos de 3 esposas. Eukang era su hijo menor de su tercera esposa. Era el mejor espadachín de los últimos 100 años, un perfecto artista marcial. Eon estaba orgulloso de su padre, pero estaba lejos de su éxito. Un día trajo una niña a la familia, llamándola su hija. Yeon se miró en el reflejo y se sorprendió al ver su aspecto enfermizo. El clan no podía aceptar la vergüenza de haber nacido bastarda. Eukang fue inquebrantable en su decisión, destruyendo las esperanzas de su padre. Debido a esta actitud familiar, Eon pensó que su padre también la odiaba. Tomó un poco de agua en sus manos y se dio cuenta de que estaba preparada para enfrentarse a su destino. Se le daba otra oportunidad, y la niña podría corregir la historia con una nueva visión. A 10 años de la muerte de Eukang, sus esperanzas seguían vivas. Tras completar sus tareas matutinas, Eon llegó a los aposentos de su padre. Se quedó sola y confusa frente a la casa de Vengri Eukang. La niña dominó sus sentimientos porque tenía que corregir la historia. Yeon dibujó círculos delante de la casa descalza, plagada de dudas. Se sentó y se agarró la cabeza, intentando calmar sus nervios. Se sonrojó y repitió su propio nombre en su cabeza. Yeon se convenció de que había empezado muy bien la primera página de su nueva vida. Sus emociones eran pasajeras, y su objetivo de sobrevivir y salvar a su padre la acompañaría durante mucho tiempo. Se armó de valor y entró en la habitación de su padre. Eukang estaba ocupado con asuntos importantes cuando se fijó en su hija. El hombre parecía agotado, pero eso no empañaba su belleza. Yeon se sintió avergonzada y se quedó un rato en el umbral. Corrió hacia su padre con alegría infantil, saludándole con un buenos días. Sin embargo, el suelo estaba bastante desordenado, por lo que la niña tropezó imprudentemente. En su vida pasada, no le habrían perdonado semejante torpeza debido a sus expectativas. Un poco más y la enfermiza muchacha se habría hecho daño con la caída. Eon cerró los ojos con impotencia, esperando volver a sentir dolor. Inesperadamente, su cuerpo no golpeó el suelo. La habilidad de Eukang se estaba demostrando, había salvado a su hija. El padre recordó a la avergonzada niña que no podía correr dentro de casa. Eon se sintió culpable, pero luego sus ojos se volvieron comprensivos. Miró la cara de su padre y notó que estaba muy cansado. Se preguntó con qué se había tropezado. Eon recorrió la habitación con la mirada, observando los objetos que la rodeaban. Había varias notas y un fardo de bambú cerca. Era tristemente consciente de que su padre había estado buscando una cura para ella. Eukang notó la ansiedad de su hija y le preguntó cómo se sentía. Vio cómo la niña le llamaba papá y se acercaba a él. Yeon quería abrazar a su padre, porque en su vida pasada todo era diferente. El hombre, divertido y confuso, se puso rígido ante la niña. Miró a su alrededor como buscando una explicación a su comportamiento. Más tarde, la niña le preguntó si la cogería en brazos. Eukang parecía desconcertado, pero no se opuso. Los pies descalzos de Yeon abandonaron el suelo al instante. Su padre permanecía de pie como una estatua inquebrantable, superando la ansiedad que sentía en su interior. La niña sabía perfectamente que él nunca había tenido un hijo en brazos. Al recordar su vida pasada, se dio cuenta de que nunca había abrazado a su padre. La sala se llenó de preguntas afectuosas y respuestas alegres. Eukang le preguntó si su hija había dormido bien y si su estado había mejorado. Le pidió que le contara los pequeños problemas que tenía. Yeon se sintió abrumada por su preocupación, porque hacía tiempo que estaba acostumbrada al odio. Le abrazó y le dijo que escucharía las palabras de su padre. De repente recordó que tenía que pedir a los sirvientes que prepararan hierbas medicinales. Más tarde, Yeon desayunó y bebió pacientemente el caldo amargo. Después, su padre la llevó a un examen médico rutinario. Entonces, la niña volvió a tomar muchas medicinas y descansó mucho. Le parecía que había probado todas las hierbas raras que existían. Durante uno de los exámenes, la niña se quedó dormida accidentalmente. Cuando Yeon despertó, solo estaba el viejo doctor. Preguntó dónde había ido su padre, pero en lugar de una respuesta,
recibió desprecio. El anciano dijo que Eucam perdía el tiempo con ella y se marchó. La niña le pidió impotente que esperara, pero la puerta se cerró de golpe. Estaba confusa y no sabía si tener en cuenta las palabras del hombre. Fuera hacía un día tranquilo y soleado. Eon paseaba por la propiedad del clan, notando el silencio a solas. Su habitación y la de Eucam estaban en el rincón más alejado de la finca de los Vengri. Su padre solía vivir en un lugar mucho mejor, más cerca de la familia. Pero después de la aparición de Yeon, el líder del clan envió a su hijo lejos por enojo. Mientras buscaba a la gente, la chica se encontró con una conmoción inusual. Los sirvientes estaban reunidos para discutir noticias importantes. Uno de ellos les dijo que el jefe del clan Vengri había regresado. Algunos de los sirvientes iban a ayudar con el banquete, mientras que el resto se quedaría en los aposentos. Yeon se sorprendió y se asustó un poco al pensar en su abuelo. Vengri Peyuk era un hombre muy hábil que hizo del clan uno de los mejores. A menudo se aislaba de la gente durante largos periodos de tiempo para entrenar. La niña recordó su vida pasada, cuando su abuelo estaba de viaje cuando ella estaba enferma. Se horrorizó al darse cuenta de que había llegado el día en que todo había salido mal. Eon corrió tan rápido como pudo para impedir que su abuelo odiara a su hijo. No tenía ningún plan, pero debía detener a su padre lo antes posible. El futuro de su clan descansaba sobre los hombros de la niña. Yeon estaba enferma y débil, así que no pudo correr durante mucho tiempo. Los mismos sirvientes estaban parados no muy lejos de ella, esparciendo muchos chismes sobre la niña. Hablaban de su núcleo y dañado y de su incertidumbre sobre pertenecer al clan. Yeon sabía que no podía ignorar la humillación porque tenía que salvar a su padre. En la historia anterior, ella era un mal personaje, pero tenía sus razones. Esas razones podrían atraparla de nuevo, pero Yeon podía cambiarlo todo. A pesar de su apariencia, la niña ya no era una ingenua niña de 6 años. El guardia miró sorprendido a la pequeña y enfermiza Yeon. Estaba preocupado por su estado, así que le preguntó cómo se sentía. Yeon quiso responder que estaba bien, pero tosió fuertemente. El guardia no sabía qué hacer. Se suponía que la niña estaba bajo la supervisión de un adulto. Preguntó el motivo de su visita y se dio cuenta de que buscaba a su padre. De repente, el jefe del clan Vengri gritó desde la mansión. Peyuk estaba maldiciendo a Eucam porque su hijo le estaba decepcionando. El guardia volvió junto a la asustada muchacha e intentó explicárselo todo. Dijo que Yeon había elegido el momento equivocado para visitar a su padre. Solo las personas elegidas por el líder del clan podían entrar en esa habitación. La niña no tenía invitación de su abuelo, pero tenía que hacer algo. Oyó una voz muy familiar detrás de ella. Era su tía, Euran. Eon temía a aquella cruel mujer desde su vida anterior. La guardia saludó cortésmente a la señora con un gesto mientras se enfadaba con la niña. Euran no quería ver al bastardo de su hermano en aquel lugar. La mujer miró a su sobrina con disgusto cuando se enteró de que había venido sola. La tía gritó a Eon, porque la niña no tenía el honor de estar con ellos. Sus criadas se burlaron de la pobre niña de forma mezquina. Yeon recordó su vida pasada y se dio cuenta de que había tenido razón al tener miedo. Su tía se enfadó incluso porque la niña la miraba. Sin embargo, la niña no podía apartar la mirada, porque la mujer lo consideraba una falta de respeto. Yeon la sufría a menudo en cualquier circunstancia. La tía siempre encontraba un motivo para gritar a su sobrina. La mujer no solo insultaba a la niña con palabras, sino que también le sacaba repetidamente un cuchillo. En su vida pasada, Yeon la excusaba porque se consideraba una carga, pero tras la muerte de su padre, se enteró de la cruel verdad. Un día, su tía se regodeó y no ocultó su alegría por la pérdida de su hermano. La mujer estaba feliz porque había sobrevivido a la competición con su pariente. Fue entonces cuando Eon se dio cuenta de que no era a ella a quien odiaba Euran, sino a Eucam. Su tía lo veía como un rival, y por eso era tan cruel. La mujer gritaba a la niña sin cesar, diciéndole que fuera educada. A Yeon le preocupaba que la gente a su alrededor la acusara de provocar la pelea. Se disculpó con calma y saludó a su tía. La chica tosió y dijo que no podía hacerlo inmediatamente porque estaba enferma. De este modo, los demás podrían haber pensado que Euran se burlaba de la niña enferma. A Eon le sorprendió que su mala salud le ayudara a evitar problemas. Al darse cuenta de la vulnerabilidad de las circunstancias, Euran se sintió bastante confuso. La mujer dijo que el estado de la niña no era crítico si había viajado hasta allí. Ewan no pudo responder, se sentía demasiado impotente. Tras pensárselo un poco, informó de la ausencia de un criado en sus aposentos. La gente se mostró comprensiva porque la pequeña había quedado sin la debida supervisión. La niña dijo que, debido a ello, había tenido que venir sola a la sala de la Guardia Blanca. La madre de Euran era responsable de la finca y del personal, y las palabras de Eon indicaban negligencia.
La niña sabía que Dengom era tan perezosa por descuidar la vigilancia de los sirvientes. Euran se permitió comportarse así hasta que su padre lo vio. Los gritos en el salón cesaron de repente y todos escucharon la pelea de fuera. Peyuk era un destacado artista marcial, así que oía y veía más que nadie. Euran esperaba crear un drama y hacer que Jeon pareciera culpable sin esperar un desaire. La tía intentaba ansiosamente que la niña dudara de su propio testimonio. Ella sabía que si la verdad salía a la luz, deshonraría a su madre. El jefe del clan Vengri ordenó airadamente a su hija que acudiera a la sala. Para sorpresa de todos, Peyuk también quería ver a su nieta, Jeon. Euran dirigió a la niña una mirada llena de ira. Esta no era la primera vida de Jeon, así que era mucho más sabia. En la sala, la niña vio cosas lujosas hechas de materiales preciosos. El jefe del clan Vengri estaba sentado en una silla, amenazador sobre el público. La emocionada niña pensó que su abuelo parecía una alta montaña. Recordó el chisme de que Baekhyuk podía matar con su mera presencia. Jeon miró alrededor de la sala, buscando a la persona más valiosa para ella. La chica quería encontrar sobre todo a su padre entre los presentes. Se sintió increíblemente asustada cuando lo vio en el frío suelo. Eukang estaba arrodillado ante el líder de su clan. Miró alarmado hacia su hija, sin esperar verla. Jeon tenía mucho miedo de que la relación entre su abuelo y su padre se hubiera deteriorado irreparablemente. Peyuk se volvió furioso hacia Euran, señalándole su insolente comportamiento. La mujer estaba confusa, intentando calmar la ira de su padre con educación. Ella le aseguró inocentemente que solo había venido a darle la bienvenida a casa. Euran sonrió y cogió a Eon por el hombro, intentando atraer su atención hacia su sobrina. La mujer saludó a su padre con alegría, deseosa de calmar su ira. Vengri Peyuk escuchó a su hija con severidad, sin apartar de ella su temible mirada. Le dijo que podía marcharse si había dicho lo que tenía que decir. Euran no esperaba que su padre la despidiera con tanta indiferencia. No podía discutir con el jefe de uno de los 10 clanes más fuertes. Eon observó en silencio como su tía intentaba averiguar el motivo de aquella decisión. La mujer preguntaba con mucho cuidado para no enfadar aún más a su marido. Su hermano mayor, Eumuk, le indicó que no jugara con fuego. Peuk insinuó a su hija que Euran no tenía derecho a estar en aquella habitación. Estaba furioso, porque una persona con el apellido Vengri no podía comportarse de esa manera tan mezquina. La mujer cayó al suelo, implorando perdón con miedo y ansiedad. Eon sabía que su abuelo odiaba repetir las cosas 2 veces. Euran miró a su hermano mayor con una silenciosa súplica de ayuda. El hombre defendió a su hermana, asegurando a su padre que la dejara marchar. Peuk exigió silencio, no quería oír sus poco convincentes excusas. La mujer dijo mansamente que estaba dispuesta a abandonar la sala de la Guardia Blanca. La puerta se cerró tras Euran con un suave sonido. Hubo un silencio incómodo en la sala, y Eon pensó en silencio en sus próximos pasos. Tenía que tener cuidado, porque corría el riesgo de repetir el destino de su tía. El hijo de Umuk, Vengri Myeong, preguntó cómo se sentía la chica. El padre del chico notó que la piel de Jeon parecía demasiado pálida. El hombre llamó a su sobrina amistosamente. Era conocido por su justicia y honor, y Myeon era un reflejo de ello. Jeon se levantó, pero ni siquiera pensó en hacer lo que su tío le pedía. En su lugar, se sentó con confianza al lado de su padre. Todos se sorprendieron por este acto, sin saber cómo reaccionar. Vengri Peyuk intentó comprender las intenciones de su nieta. La niña sabía que no podía acercarse a su tío sin el permiso de su abuelo. Además, ella podía ver la verdadera cara de Umuk. Jeon recordó el día en que su tía se rió de la muerte de su hermano. Eumuk tampoco estaba triste, porque quería aprovecharse de las circunstancias. La chica era muy consciente de que él no era mejor que su tía. El mundo que la rodeaba empezó a difuminarse en sus ojos. Eukang se apresuró ansiosamente a ayudar a su hija. Jeon se puso dolorosamente pálida y se sintió muy débil, y la invadieron las náuseas. Eukang le dijo a su padre que la niña aún no se había recuperado. Pidió clemencia, pero Baekhyuk exigió silencio en la habitación. De repente, el hombre se dio cuenta de que Jeon le había puesto la mano en el brazo. La niña quería más que nada apoyar a su padre y evitar problemas. El glaciar del corazón del líder del clan pareció derretirse lentamente en ese momento. Peyuk preguntó a la niña si sabía por qué su padre estaba arrodillado. No entendía por qué Jeon se arrodillaba junto a Eukang sin saber por qué. La chica estaba nerviosa y tuvo que elegir sus palabras con cuidado. Ella dijo que era muy consciente de la fuente de la decepción de su abuelo. Los que la rodeaban empezaron a hablar en voz baja entre ellos. Peyuk se dio cuenta de que la niña de 6 años hablaba
hablaba muy bien y sin rodeos. Un criado le trajo una caja sobre la que quería preguntar a su nieta. Jeon la reconoció inmediatamente porque la había visto en su vida anterior. Dentro había una píldora milagrosa para suprimir la voluntad divina. Bengri Myeon pidió educadamente a su abuelo que le hablara a su prima de la medicina. Pensó que Jeon no sabía nada, ya que se había unido recientemente al clan. Antes de que Baekhyuk pudiera responder, su nieta le dio las gracias. Sonriendo, le aseguró que ya había oído hablar de la píldora divina. Jeon dijo que era una medicina que podía incluso devolver la vida a una persona. Myeon estaba bastante confundido por los conocimientos de su pariente más joven. La chica observó mentalmente que era demasiado joven para ocultar su irritación. Baekhyuk confirmó las palabras de su nieta, añadiendo que la píldora era increíblemente rara. La receta de la medicina mágica no se había conservado, por lo que era casi imposible hacerse con ella. El abuelo gritó de repente que Eukang le había pedido que le diera la píldora a Jeon. Le preguntó con severidad si la muchacha se consideraba suficientemente digna de tal honor. A Eukang le invadió la ansiedad, pero su hija parecía bastante tranquila. Respondió con seguridad a su abuelo que sí se consideraba digna, pero Eun dijo que no estaba segura de la necesidad de tomar la píldora divina. A lo largo de su vida, la muchacha se dio cuenta de que la modestia solo estorba. La falta de amor propio solo hacía que la gente la odiara. Eun tenía que ser un reflejo de su padre, porque era portadora del honor de Bengri. Humillándose a sí misma, la muchacha no hacía más que complicarse la vida. Jeon se volvió hacia su abuelo, no quería volver a cometer los mismos errores. Le pidió permiso para hacerle una pregunta a todos. Quería saber si la medicina milagrosa podía curar su núcleo dañado. Todos los presentes se sorprendieron de la astucia de la niña de 6 años. La gente empezó a hablar, porque no estaban seguros de las propiedades de la píldora. Jeon miró a su padre y se dio cuenta de que él tampoco sabía la respuesta exacta. La píldora supresora de la voluntad divina realmente curaba muchas cosas. La chica dijo que no se estaba muriendo de la enfermedad, por lo que la medicina podría no ayudar. Recordó una vida pasada en la que su padre había recibido una píldora milagrosa. A pesar de todas las esperanzas de Eukang, la medicina no curó el núcleo dañado. Se repararon las lesiones internas de la niña, pero no se cumplieron las expectativas. El problema principal no se resolvió, lo que solo empeoró las cosas. La gente del clan se quejó porque la píldora divina había sido desperdiciada. Jeon tuvo que contenerse, fingiendo sentirse normal. Bengri Baekhyuk estaba asombrado de lo devota que era la niña con su padre. El líder del clan preguntó a Eukang qué pensaba de las palabras de su hija. Jeon apoyó sus diminutos dedos tranquilizadores en la mano de su padre. El hombre miró a su hija con tristeza, deseando más que nada curarla. Parecía a punto de llorar delante de todos los presentes. En lugar de lágrimas, Eukang pintó una sonrisa en su rostro. La niña miró a su padre con esperanza, porque comprendía las posibles consecuencias. El hombre le dijo al líder del clan que su opinión no había cambiado. Dijo con seguridad que un padre no tiene derecho a desatender a su propio hijo. Eon temía que esto provocara un conflicto irreparable entre él y su abuelo. Miró al líder con miedo, esperando oír gritos. Le preocupaba que el sufrimiento de su vida pasada volviera para atormentarla. Bengri Baekhyuk exhaló un suspiro frustrado, llamando tonto a su hijo. Jeon estaba petrificada por la expectación, pero no se dio cuenta de la furia de su abuelo. El líder del clan ordenó con calma que se levantaran del suelo. La niña miró a su padre suplicante, porque quería irse a casa. El abuelo siguió murmurando, pero consiguieron mantenerlo en equilibrio. Eukang se levantó primero, ayudando a su hija a hacer lo mismo. Jeon se alegró de que la relación entre su abuelo y su padre no se hubiera resentido. La niña ya no podía fingir que se sentía bien, la cabeza le daba vueltas. Vio a su padre con cara de preocupación, pero no pudo entender sus palabras. Eukang calmó a su hija, porque tenían que empezar por lo básico. Jeon sintió náuseas, y los sonidos a su alrededor se volvieron indistintos. Tosió y vio sangre en sus dedos. Estaba asustada y supuso que el frío del suelo era el culpable. Sus pestañas se volvieron más pesadas, y el mundo a su alrededor se sumió en colores oscuros. Jeon se desmayó y su padre, asustado, intentó reanimarla. La imaginación de la niña conjuró viejos recuerdos de su vida anterior. La niña recordaba a un hombre hermosamente vestido que se interesaba por su nombre. Por aquel entonces, ella no tenía casa y sobrevivía de la basura que encontraba. Jeon pensó que aquel hombre era un noble, por lo que no tenía motivos para interesarse por ella. Un silencio ansioso reinaba en los aposentos de Bengri Baekhyuk. La figura de Eukang se cernía desesperada sobre la chica inconsciente. Miraba el rostro dolorosamente pálido de su hija, suplicante. El hombre le hablaba,
intentando sacarla de un pesado sueño. John no oía a su padre, lo contemplaba en vívidos recuerdos. La niña recordaba la época en que se sentía sola y desamparada. Fue entonces cuando conoció a su verdadero padre, que quería salvarla. John estaba muy asustada cuando cogió por primera vez la mano de Eucan. Le costó contener sus emociones al darse cuenta de que su soledad había quedado atrás. No sabía entonces que en la finca le esperaba mucho más odio. De repente, la niña despertó con recuerdos horribles de su vida pasada. El hombre estaba muy preocupado por el grave estado de su hija. Jeon entraba en pánico y miraba a su alrededor, preguntando a su padre dónde estaba. Eucan le pidió seriamente que le dijera cómo se sentía. La niña respondió que no le molestaba nada, salvo un leve dolor de cabeza. Las emociones del hombre se desbocaban en su interior. No encontraba un lugar para sí mismo porque temía perder a su persona más preciada. Eucan le preguntó enfadado por qué la chica le había desobedecido y había venido sola. El hombre le recordó que le había rogado muchas veces que tuviera mucho cuidado. Jeon se asustó por el repentino cambio de voz de su padre y se disculpó por su error. El abuelo los distrajo preguntando cómo se había equivocado la niña. La niña no esperaba verle, ya que se consideraba un gran honor en el clan. Eucan le enfadó a su padre pidiéndole que no molestara a la cansada Jeon. Vengri Peyuk le recordó que estaban en sus aposentos privados. Estaba irritado por la disculpa repentina y sin sentido de su hijo. Jeon se sorprendió al oírlo, porque no se permitía a nadie entrar en ese lugar. Ella notó emocionada que estaba en la sala de la Guardia Blanca. Un hombre que ella conocía entró en la sala, sosteniendo una decocción de hierbas. Los otros adultos le aseguraron que no debía haber traído la medicina en persona. Era Sang Sokrian, lugarteniente y mano derecha del jefe del clan Vengri. Sonrió amablemente a la niña. Ella se sorprendió, porque en su vida pasada ni siquiera habían hablado. Su padre le dio la medicina, intentando calmarla con su tono de voz. Mencionó al señor Sok, y la niña se sorprendió aún más. Era un antiguo médico de la familia imperial, lo que se consideraba un lujo. Eucan le dijo a su hija que su abuelo había llamado inmediatamente al señor Sok. El médico iba a tratar a la niña durante 3 días en la sala de la Guardia Blanca. Nunca antes se había permitido a nadie de la familia pasar la noche en los aposentos del jefe del clan. Jeon agradeció la ayuda, pero su abuelo pensó que era innecesaria. Preguntó por qué la niña no decía nada cuando se sentía mal. Eucan intentó detenerlo, pero Baekhyuk insistió. La niña podía sentir la tensión en la habitación, y su abuelo se apresuró a salir. Finalmente, le dijo a su hijo que cuidara bien de su hija. Jeon y Eucan respiraron aliviados. La muchacha se alegró de que su padre pudiera quedarse con ella en la sala de la Guardia Blanca. Apretó el puño en señal de triunfo, pues los acontecimientos iban viento en popa. De repente, la voz de su padre se volvió seria y molesta. Eucan le preguntaba a su hija por qué le ocultaba la verdad. Jeon trató de fingir inocentemente que no entendía. Parecía que el hombre se sentía culpable por todo lo que había pasado. No entendía por qué la chica no le había contado el comportamiento de su criada. John supuso que su padre había escuchado su conversación con la tía Euran. Aseguró a su padre que los criados se comportaban con normalidad en su presencia. Eucan intentó explicarle que el personal tenía el deber de cuidar de ella. Si la niña se hubiera desmayado sola, las cosas podrían haber acabado mal. El hombre no se habría perdonado si su hija hubiera estado en apuros. Eon tardó un rato en darse cuenta de que Eucan tenía los ojos rojos. Iba a contarle a la madre de sangre de Euran la negligencia de la criada. La muchacha no quería conflictos innecesarios en la finca, sobre todo por su culpa. Intentó detener a su padre, pero este se mantuvo inflexible en sus decisiones. La ira de la esposa principal del líder Vengri podría haber arruinado la reputación de Eucan. Eon sabía que su padre solía molestar a los demás por su salud. Eucan sabía que la esposa principal de su padre le odiaba, pero nada podía interponerse cuando se trataba de la seguridad de la niña. A la niña le parecía ridículo, aunque el problema casi le había costado la vida. Eucan escuchó a su hija con ansiedad, queriendo oír lo que tenía que decir. Jeon sonrió y preguntó si castigar a la criada resolvería todos los problemas. El jefe del clan y su ayudante escucharon atentamente. El padre se maravilló de la sabiduría de la muchacha mientras explicaba la raíz del problema. Eon creía que castigar a una criada no cambiaría la actitud general hacia ella. No estaba segura de que su abuela ignorara la negligencia del personal. La finca Vengri estaba llena de cotilleos y desprecio hacia Eon. La niña dijo que así seguiría hasta que su abuelo la reconociera como parte del clan. El padre escuchó a su hija pequeña y se dio cuenta de que tenía razón. Vengri Peyuk lo había oído todo y la verdad estaba llegando a sus oídos. Los hombres no tenían prisa por abandonar la habitación mientras la conversación continuaba.
Eukan preguntó tristemente a su hija si guardaba rencor a su abuelo. Jeon lo negó, pero su padre le pidió que no le mintiera. Ella creía que su abuelo estaba enfadado con ella por el gran amor que sentía por su hijo. Taeyuk y Eukan se sorprendieron por los pensamientos de la niña de 6 años. Jeon dijo que el jefe del clan no podía aceptar a un hijo ilegítimo sin dudarlo. Bromeando, representó una escena en la que su abuelo comprendía la noticia. Eukan se sorprendió al notar que la niña era demasiado joven para hablar de esto. Jeon abrazó en silencio a su padre, estrechándolo cariñosamente. Él miraba fascinado el pequeño trozo de su propio corazón. La niña estaba segura de que algún día sería reconocida por su duro trabajo. En su historia pasada, las relaciones en la familia Vengri habían sido tensas entre todos. Recordó el funeral de su padre en una vida anterior. Su abuelo siempre había sido un hombre reservado, pero aquel día era diferente. A pesar de la tensa relación con su difunto hijo, el líder del clan derramó más de unas lágrimas. Por eso Jeon pensaba bien de su abuelo y abrigaba esperanzas. Vengri Taeyuk tenía el rostro impasible, pero el hielo de su corazón seguía derritiéndose. Sang Sokrian salió de la habitación con su líder. La lluvia jugaba suavemente con las plantas, bailando sobre sus hojas. El cielo regaba generosamente la finca de la familia Vengri. El aguacero se oía fuerte fuera de las ventanas de la habitación de Eon. La niña descansaba en la cama, escuchando el tiempo tormentoso. Miró alrededor de la habitación y se dio cuenta de que el agua había venido a visitarla. Jeon suspiró cansada mientras pensaba en la necesidad de limpiar los pequeños charcos de la mesa. Los sirvientes de su abuelo la habían tratado con cuidado, a diferencia de su criada. La cabeza le dolía terriblemente, así que decidió intentar dormir. Apenas Jeon cerró los ojos, oyó los gritos contrariados de Den. La otra criada le pidió que se callara, pero la mujer no paraba. A la muchacha no le hacía ninguna gracia volver a pensar en su criada. Den Gom estaba indignada porque Jeon había ido a la sala de la Guardia Blanca y había dicho la verdad. La criada trató de calmarla, porque las otras habían sido castigadas mucho peor. Eon las escuchó hablar del sirviente que había sido severamente azotado. La charla de las mujeres se calmó, y la muchacha se alegró de que se hubieran marchado. Estaba a punto de dormirse de nuevo, a pesar de todo lo que había oído. Sin embargo, una enfadada Den entró gritando en la habitación. Quería pedirle que limpiara el agua de lluvia de la mesa. La mujer puso el pie en la cama y le mostró una herida de látigo. Dengon preguntó indignada a la muchacha por qué había ido sola a la sala. Jeon escuchó en silencio las acusaciones contra ella. Más tarde, la niña dijo que la criada debía culpar a su propia pereza. La mujer creía que una niña no podía hablarle tan irrespetuosamente. Amenazó con contarle a Eukan del comportamiento grosero de Jeon. Intentó justificar a sus hijos, ya que estaba luchando por su propia reputación. La muchacha pidió un poco de agua caliente y dejó descansar a Den. La criada sonrió confiada, pensando que Jeon estaba indefensa. Dijo que así se comportaban los niños mimados. La niña escuchó con indiferencia sus reproches, y su dolor de cabeza no remitió. Otra criada se apresuró a informar del invitado inesperado. La chica entró corriendo en la habitación y le dijo que el líder de Go había venido a ver a Jeon. Afuera había muchas cosas preciosas brillando hermosamente al sol. Había cajas bellamente decoradas sobre los valiosos muebles. Eukan sostuvo a su hija en brazos, mirando todos los objetos con asombro. El contable del clan dijo que Vengri Taeyuk había enviado los regalos para Jeon. El abuelo de la niña siempre había enviado regalos a la familia, pero esta era la primera vez que ella los recibía. Eun se dio cuenta de que el jefe del clan por fin la había reconocido como parte de la familia. El señor Wo le mostró a Eukan la piel de armiño, hablándole de su gran calidad. Jeon escuchó cómo su padre se disculpaba con su abuelo y le daba las gracias por los regalos. Estaba muy enfadada porque Eukan había renunciado de repente a todas las cosas. El gerente se rió y le pidió que no se preocupara. El señor Go dijo que no veía razón para negarse cuando toda la familia había aceptado los regalos. Sabía cómo convencer a Eukan para que lo dejara todo por Jeon. El contable le mostró que los regalos incluían hierbas medicinales. Las plantas eran increíblemente raras y esenciales para la niña. El señor Wo conocía muy bien a Eukan, ya que había crecido delante de él. El hombre recordó de repente que había olvidado el regalo más importante. Eun vio el cofre familiar y le costó creerlo. Reconoció la píldora milagrosa para suprimir la voluntad divina. El señor Wo dijo que el líder del clan le había dicho a Jeon que usara la medicina a su discreción. Eukan y su hija se quedaron sin habla,
lo que fue considerado un gran honor. A Jeon le costó darse cuenta de que su abuelo había hecho tantas cosas buenas por ella. Más tarde, empezó a sospechar porque Peyuk podría haber estado poniendo a prueba a su nieta. Ella esperaba que su abuelo le ordenara tomar la medicina sin dudarlo, que no le diera opción. Jeon escuchó a las criadas discutir y la molesta voz de Den. La muchacha intentó impedir que la criada cogiera el regalo de su ama. La mujer le arrebató la preciosa baratija de las manos, mirándola lascivamente. La criada, confundida, se dio cuenta de que la niña las observaba. Dengon se excusó diciendo que solo quería mirar el adorno de la joya. Preguntó si a Jeon le importaba su inocente curiosidad. La niña sabía desde su vida anterior que a su criada le gustaba robar. Dengon le había dicho desde niña que nunca obtendría el favor de su padre. La mujer cogía sus regalos y le decía que Jeon simplemente los descuidaba. La muchacha observó cómo su criada miraba descaradamente los valiosos regalos de su abuelo. La criada tomó el adorno de jade, queriendo guardarlo en sus bolsillos. Sonreía malvadamente mientras intentaba engañar a su pequeña ama. Dengon sonriendo le pidió a Jeon que le diera una cosa tan pequeña por sus esfuerzos. La muchacha escuchó seriamente su mar de devaluaciones y manipulaciones. La criada dijo que se merecía un regalo porque había sido castigada por culpa de Jeon. La niña sonrió al darse cuenta de su insignificancia en todas las vidas. Le pidió a Den que esperara, pero la mujer solo podía oír su propio deleite. La criada pensó que el adorno de jade era suyo, pero no sorprendió a Jeon. Las otras criadas oyeron las exclamaciones de felicidad de Den y se acercaron a ella. Ellos también querían recibir joyas por su duro trabajo. Eukan entró en la habitación, gritando el nombre de su hija. Les dijo que las hierbas que les habían dado eran mucho mejores que las que habían usado para tratar a Jeon. El hombre sonrió y le aseguró que prepararía una medicina eficaz para la niña. Eukan pidió permiso, porque todos los regalos pertenecían a su hija. Se alegró de que Jeon accediera inmediatamente a dar un buen uso a las hierbas. Ella le preguntó a su padre de qué otra forma podía utilizar sus regalos. La niña le dijo que Dengon quería coger una, pero que el atuendo no estaba permitido. Eukan parecía conmocionado, no podía creer aquella desfachatez. La criada entró en pánico, pero Jeon continuó su historia. Dijo que Dengon había exigido una compensación por su castigo y su trabajo. Su padre se volvió hacia la criada confundido, exigiendo una explicación. La criada intentó excusarse y poner en duda las palabras de la chica. Jeon no iba a echarse atrás, recordando más y más detalles. Contó todas las manipulaciones y acusaciones de la malvada mujer. La criada gritó su nombre, pero Eukan se mantuvo detrás de su hija. Dengon callaba asustada, y la postura de su marido parecía amenazadora. Eukan le ordenó con severidad que no le levantara la voz a su hija. Recordó a la mujer que estaba obligada a servir fielmente a la joven. La criada cayó de rodillas y suplicó perdón por su mortal error. Temblaba como si su mirada pudiera cortarle la cabeza en un instante. Eukan no apartaba sus ojos de ella, cada vez más llenos de rabia. El rostro de Den se llenó de lágrimas ante la ira silenciosa de su maestro. Recogió su ira en un puño, pues no podía actuar irreflexivamente por la emoción. El hombre exhaló pesadamente, a punto de castigar a la insolente mujer. Tendría que arrodillarse hasta la noche y reflexionar sobre su comportamiento. Eukan ordenó a la otra chica que vigilara y los dejó solos. Se paseó furioso por el pasillo, con su hija en brazos. Dengon se quedó a cumplir su condena con las demás sirvientas. Eukan llevó a Jeon a su propia casa, que no estaba lejos de la de ella. Su habitación era pulcra, espaciosa y luminosa. La niña parecía nerviosa, pero le encantaba visitar a su padre. Dibujaba círculos nerviosos delante de ella mientras pensaba en la situación con Den. Eukan preguntó con ansiedad si la criada Jeon siempre se comportaba así. El hombre se pasó la mano por la cara y se dio cuenta de que la pregunta no tenía sentido. Tuvo que explicarle a su hija que no debía sentirse culpable por los actos de una mujer adulta. Dengon merecía ser castigada porque había descuidado sus responsabilidades. Eukan prometió hacer todo lo posible para que Jeon no fuera tratada así. Se hizo el silencio entre ellos, y la niña vio la culpa en los ojos de su padre. Comprendía sus emociones, pero nunca lo había visto en ese estado. El hombre se inclinó sobre la niña, queriendo protegerla del mundo cruel. Jeon se dio cuenta de que su padre estaba preocupado por la búsqueda constante de una cura. Esto le hacía parecer torpe en otros ámbitos de la vida. En su vida pasada, echaba de menos su atención, así que quería estar cerca de él. El asistente personal de Eukan, Yondu, entró en la habitación. Preguntó dónde quería el señor Bangri que se colocaran los regalos de su hija. El hombre le dijo que le dejara las hierbas y que le llevara el resto de las cosas a Yondu. De repente, le vino un pensamiento que lo cambió todo. Se volvió hacia la niña, animándola a hablar.
Eukan dijo que tenía una pregunta importante. El hombre se quedó callado de repente, buscando las palabras adecuadas. No tenía ni idea de si Jeon respondería bien a su propuesta. El largo silencio preocupó a la muchacha. Entonces su padre le preguntó si quería mudarse a su habitación. Jeon se sorprendió, por lo que Eukan supuso que no le gustaba la idea. Según sus costumbres, los niños empezaban a vivir separados a partir de los 10 años. Su hija vivía en la casa vecina para acostumbrarse a gente nueva. Eukan habló durante mucho tiempo de lo fácil que le resultaría cuidar de Jeon en una sola casa. La niña decidió poner fin a la interminable corriente de pensamientos de su padre y aceptó. Era como si el hombre no esperara que su hija quisiera vivir con él. Eon chirrió alegremente que le encantaría quedarse en casa de su padre. Esto hizo muy feliz a Eukan, que por fin se quitó un peso de encima. Levantó a la niña y le dio las gracias sinceramente. La niña no entendía por qué su padre siempre estaba preocupado por ella. De todos modos, se sentía feliz, porque la envolvía un tierno amor. Jeon vio por fin que era importante y querida en su familia. La niña estaba en los brazos seguros de su padre. Con cada nuevo día, la felicidad superaba el odio que la rodeaba. Una sonrisa nunca abandonaba sus labios. La habitación de la esposa principal del líder del clan no podía esperar a que llegara la paz. Euran acudió a su madre, indignada por la decisión de Eukan sobre la criada. Creía que las acciones de su hermano deshonraban a Sondana, la mujer más respetada del clan. Le pidió a su hija que no cometiera ninguna estupidez, porque Eukan no había hecho nada malo. Solo había obligado a la insolente doncella a arrodillarse hasta la puesta de sol. Sondanjo no podía castigar a su hijo por algo tan insignificante. Euran dijo que Baekhyuk se había interesado por Jeon, por lo que Eukan podría convertirse en el próximo líder. La mujer ordenó a los hijos de Euran que regresaran del clan de su marido. Seondanjo creía que los nietos harían que el líder se olvidara de la indefensa Jeon. La niña alimentó a los peces con su padre. Él la había llevado en brazos desde que se mudó a su casa. Los pies de Jeon nunca habían tocado el suelo. En su vida anterior, solo soñaba con que su padre cuidara de ella. Abrazó a Eukan con fuerza y le dijo que le quería. El hombre se quedó helado de sorpresa, porque eran las palabras más preciosas del mundo. Su hija se rió, porque él estaba muy confundido. Eon sabía exactamente lo que pasaba por la cabeza de su padre en tales circunstancias. Eukan se sonrojó, pues no sabía cómo responder al amor de otra manera. De repente oyeron el alboroto de unos niños gritando cerca. Los chicos estaban peleando en el campo de entrenamiento. Eukan sugirió a su hija que fuera a ver a los niños. Jeon se quedó helada al reconocer dos voces. Miró a los niños y temió que fueran primos. Sus esperanzas fueron en vano. Eran Bengri Pyo y SOH Buak. Jeon no entendía por qué los hijos de la tía Euran habían vuelto con la familia Bengri. Los gemelos no compartían el mismo apellido porque sus padres los habían hecho miembros de clanes diferentes. Eran hizo un trato con su marido para conseguir herederos para ambas familias. Uno de sus hijos estaba obligado a llevar su apellido. La niña se aferró a su padre y miró a sus hermanos con miedo. No quería verlos porque habían abusado mucho de ella en su vida pasada. Jeon trató de entender por qué habían regresado repentinamente del clan SOH. SOH Buak corrió hacia uno de los chicos, asustando al pobre. Lanzó el primer puñetazo, pero su oponente tuvo suerte de esquivarlo. Eukan observó consternado cómo los miembros del clan se burlaban de los demás. Los chicos cruzaron sus espadas de madera bajo la atenta mirada del hombre. Buak se sintió satisfecho al arrancar el arma de entrenamiento de las manos de su oponente. Eon vio la tristeza en el rostro de su padre. Le preguntó si sus hermanos eran hábiles y recibió una respuesta afirmativa. Sin embargo, a los chicos les faltaba práctica, que no se adquiere en peleas atrevidas. Eukan se dio cuenta de repente de que no le había hablado a Eon de los hijos de Euran. La chica intentó dar una explicación hablando de los rumores que corrían en la finca. Había oído que sus hermanos eran gemelos, así que lo adivinó sin dar explicaciones. Eukan estaba orgulloso de lo inteligente que estaba creciendo su hijo. Jeon se alegró de que su padre creyera su conjetura, porque no podía hablarle de su vida pasada. Los chicos se burlaban de los otros niños, y la niña recordaba su acoso. Tenía que mantenerse alejada de ellos porque le habían hecho daño en el pasado. Después de su llegada, Jeon tuvo que reducir el número de veces que salía afuera. Se dedicó a bordar porque no podía quedarse en casa sin hacer nada. A su padre le asombraba su creatividad, aunque le costaba adivinar lo que representaba.
Si la niña bordaba una flor de peral, él veía nubes en la tela. Cuando Jeon le corregía, solía producirse un silencio incómodo entre ellos. Eun-kang sugirió que su hija aprendiera a escribir y a leer. Quería encontrar un profesor, pero se dio cuenta de que podía enseñar él mismo a Jeon. La niña se sorprendió porque hacía tiempo que había olvidado sus clases de lengua y literatura. Su padre le preguntó si sabía algo, pero a ella le dio vergüenza contestar. Era como si no quisiera parecer estúpida, aunque solo tuviera 6 años. Le dijo que tenían tiempo de sobra para averiguarlo. La primera lección empezó con la escritura, y el escritorio de Jeon estaba muy limpio. Eun-kang pidió a su hija que escribiera una palabra que conociera. Le resultó difícil, pero su padre la apoyó en todo momento. Jeon se concentró en trazar las líneas mientras Eun-kang hacía todo lo posible por contener la risa. Finalmente, la niña mostró los caracteres torcidos que eran difíciles de entender. Ni ella misma entendía lo que escribía, pero no tenía prisa por darse por vencida. Eon recitó pensativo las palabras en su memoria. Eun-kang notó con interés que la chica había escrito algo nuevo. Leyó su nombre entre los renglones torcidos. Jeon estaba reproduciendo diligentemente en el papel el segundo nombre de su padre. Eun-kang decidió preguntar si era realmente lo que él pensaba. La niña se lo confirmó alegremente, aunque apenas podía distinguir la escritura. Vio que a su padre se le llenaban los ojos de lágrimas. Hacía mucho tiempo que se había ido, pero la niña sabía deletrear su nombre. Eon no podía creer que algo tan insignificante hiciera llorar a Eun-kang. Escuchó a su padre y no supo qué decir. La niña le dio unas palmaditas en la cabeza y le pidió que no derramara lágrimas por nada. Eon prometió alegremente a su padre que le escribiría muchas más palabras bonitas. Una vez más, Eun-kang se alegró mucho de ver a su hija y no pudo contener su alegría. Estrechó a la niña contra su corazón y este se derritió de calor. A pesar de lo precioso de aquel momento, su padre recordó a Jeon la prohibición de subirse a las sillas. Ella no se enfadó, porque Eun-kang se preocupaba por su seguridad. Una criada entró en la habitación, llevando una petición de Bengri Baekhyuk. El líder del clan les invitaba a cenar en el salón de la Guardia Blanca. La mujer se sorprendió por la aparición de Eun-kang, porque nunca le había visto llorar. La criada dijo que el resto de los niños de la familia también se unirían a ellos. Ella empezó a tartamudear por la sorpresa, confundiendo al hombre. La mujer se disculpó por su excitación, sorprendida por sus ojos llorosos. Jeon comprendió la reacción de la criada, porque la emotividad de su padre era impresionante. Lo que no podía entender era por qué la habían invitado a tal evento. El cielo esponjado estaba cubierto de agradables colores. Los faroles del salón de la Guardia Blanca estaban encendidos, iluminando el lujoso mobiliario. Bengri Euran estaba sentada a la mesa con sus hijos. Bengri Eun-kang y su hija se sentaban enfrente. Había un silencio tenso en la sala, ya que no todos los invitados habían llegado a tiempo. Sang Sokrian se acercó a Eun-kang para pedirle que saliera un momento. Euran se mordió el labio ante la mirada de su hermano. Se apartó desafiante cuando el hombre se levantó de la mesa. Se volvió hacia su emocionada hija para recordarle ciertas normas. Euran se rió de las ridículas advertencias de su hermano. Eon le aseguró que no iría sola a ninguna parte y que se lo contaría todo si era necesario. Le saludó sonriente, aunque se sentía ansiosa. Sus hermanos se encendieron ante la impotencia de la chica. Lanzaron algunos insultos a Jeon, aunque ella los ignoró. Los chicos se acercaron a su hermana y se burlaron de ella por sus problemas de salud. Jeon se encontró con ellos en un momento diferente al de su vida pasada. Sin embargo, las primeras palabras de los hermanos cuando los conoció no habían cambiado en nada. Ella les preguntó cómo sabían lo de su núcleo destruido. Los gemelos llamaron basura a su hermana, preguntándole por qué le importaba. Eon respondió tranquilamente que tenía que contárselo todo a su padre. Euran se abanicó y se quejó de su sobrina. La mujer llamó a la niña rata callejera, insinuando su crueldad. Eon no lloró ni se enfadó, sus ojos irradiaban inocencia. Euran gritó que no dejaría pasar semejante insolencia. La niña aceptó con calma las palabras insultantes de su tía, sin reaccionar a las provocaciones. No entendía el comportamiento de Euran, pero dijo que se lo preguntaría a su padre. Bengri Eumuk entró en la habitación con su hijo, indignado, dirigiéndose a su hermana. Euran cambió en un instante, invitando a su hermano a la mesa. El hombre gritó a Eon por faltar al respeto a su tía. La chica sabía que su tío la regañaría cuando llegara. Miang le pidió educadamente que fuera amable con la pequeña Jeon. Se volvió hacia la niña y le preguntó cómo estaba. El chico fue educado, a diferencia de sus hermanos. Le presentó a Riri, la hermana pequeña de Bengri, ya que no se conocían. Miang la llamó Riri, hablándole un poco de Jeon. Las niñas tenían la misma edad, pero la propia hermana de Miang era tímida. Antes de que Jeon pudiera saludarla, Boak ya estaba corriendo hacia la pequeña Riri. La hija de Ukanga miró con tristeza la unidad de su familia, sintiéndose como una extraña.
Reían tan despreocupados como si el clan Vengri nunca hubiera tenido problemas familiares. Eon estaba sentada sola en una silla, esperando impaciente a su padre. Era una extraña entre los suyos, solo una persona podía entenderla. Todos los invitados se reunieron en la mesa, mirando la variedad de platos. Jeon buscaba diligentemente fragantes trozos de comida. Eukan sirvió a su hija todo tipo de manjares que pudieran gustarle. Sus parientes se sintieron muy avergonzados por ello. El jefe del clan preguntó a su hijo mayor cómo le iba a Myeon con la escritura. Jeon observó que su tío se había salido con la suya diciendo que tenía un tutor personal. Baekhyuk preguntó por los resultados de los gemelos y de Riri, pero a ellos les iba igual. La hija de Eukan se sorprendió de que su abuelo le preguntara por algo que él sabía. Se quedó asombrada cuando el líder del clan le preguntó por sus estudios. Baekhyuk se preguntó si Eukan participaba en la educación de su hija. Su hijo contestó que estaba enseñando a la niña por su cuenta. Todos se quedaron a la expectativa, sospechando una conversación seria. El líder del clan les habló de un maestro excepcional, Ki, que se había mudado con ellos. Era un gran científico de la capital y se suponía que se uniría al Dr. Sok. Jeon recordó que al principio el maestro era desconocido, pero muy capaz. El hombre quería una vejez tranquila, así que se mudó a un lugar tranquilo. Abrió su propia escuela, que se hizo popular entre la nobleza. Baekhyuk dijo que sus nietas y nietos deberían ir a la escuela del maestro Ki. En la vida pasada de Jeon, el hombre llevó solo a unas pocas personas a estudiar. Ella no había tenido la oportunidad de asistir a su escuela, así que esta era una gran noticia. Los gemelos estaban asustados por el hecho de que las lecciones debían durar 4 horas. Le aseguraron a su abuelo que era una pérdida de tiempo importante para el entrenamiento. Baekhyuk dijo que si tenían éxito en sus estudios, se reduciría el número de lecciones. Esto se hacía porque los clanes daban prioridad a las artes marciales, pero las familias nobles tenían que ser hábiles en varios campos. Jeon comprendió que su abuelo exigía fundamentos sencillos para que el clan tuviera gente inteligente. Baekhyuk aseguró a los chicos que las horas restantes del día serían suficientes para entrenar. Los gemelos le convencieron de que siempre estaban entrenando. El hombre se irritó ante las evidentes mentiras de sus nietos. Euran instó a su padre a ver cómo Pyo y Boak luchaban tan bien. Dijo que los chicos estaban cerca del tercer nivel de técnica sublime relajada. Eumok felicitó a su hermana, expresando su admiración por sus hijos. Jeon sabía que con cada nivel había que superar obstáculos cada vez más difíciles con la espada. Baekhyuk alcanzó el 10º nivel, insuperable para el clan Vengri. Eukan estaba cerca del 9º nivel, pero lo dominaba mucho antes que su padre. Si los gemelos hubieran alcanzado el tercer nivel a los 7 años, habrían batido el récord de Eukan. Eon miró a Euran y supo que su sueño no se había hecho realidad en su vida anterior. El abuelo preguntó qué pensaban los gemelos y le preguntó a Myeon qué pensaba de la escuela. El niño dijo que le encantaría estudiar con un científico sobresaliente. Al líder del clan se le iluminaron los ojos al oír esto, pero sus esperanzas se desvanecieron cuando Myeon dijo que debía seguir el ejemplo de los gemelos. La paciencia de su abuelo se estaba agotando. Baekhyuk le preguntó a Riri, pero ella ni siquiera sabía de qué estaba hablando. Su padre hizo un gesto para que su hija aceptara ir a la escuela. Riri dijo que no veía el sentido de ir a un sitio cuando podía llamar a un profesor. Eon admiró mentalmente la genialidad de su hermana. Eumok se sentó más cerca de su enfadado padre. Gritaba a su hija pequeña porque no le prestaba atención. Riri abrazó a su hermano mayor y lloró, sin entender el enfado de su padre. Eumok se enfadó aún más y ordenó a su hija que se callara. Vengri Baekhyuk no pudo soportar el desorden en la mesa y gritó que nadie iba a ir a la escuela. Jeon se escandalizó porque realmente quería poder estudiar. Esperaba recibir una buena educación y construir una vida maravillosa. Eukan habló tranquilamente con el padre enfadado. Se dio cuenta de que Baekhyuk había preguntado a todo el mundo menos a su hija. Eumok se sorprendió y el líder del clan calmó su enfado. Euran apretó los dientes de rabia, porque quería mantener a Jeon lejos de su familia. Eukan esperó con calma la respuesta de su padre. Su hermana dijo que era inaceptable culpar en tales circunstancias. Señaló a su hermano que su padre estaba demasiado enfadado para hablar así. La mujer creía que no tenía sentido preguntar a Jeon porque no sabía nada. La muchacha comprendió que no era ella quien había llevado a su abuelo a ese estado. Baekhyuk exigió con furia la opinión sincera de Jeon sobre la escuela. La chica exhaló para calmar sus emociones debido al ambiente tenso en la habitación. Le sorprendía que siempre hubiera caos cuando le tocaba hablar. Con mucho cuidado, empezó a decir que no veía motivos para estar enfadada. La mesa se quedó en silencio mientras el líder del clan escuchaba atentamente a su nieta. Euran pensó que su sobrina no diría nada inteligente y que se sentiría avergonzada. Eon comentó que Boak y Pyo no podrían ir a la escuela aunque quisieran. El abuelo se preguntó por qué la niña pensaba eso. Euran miró a su sobrina con miedo,
como si pudiera leerle la mente. Eon preguntó si los gemelos debían empezar a entrenar solos. Cada uno reaccionó de forma diferente ante una pregunta tan tajante. La niña sabía que el aislamiento era un método cruel de entrenamiento. Los maestros solían elegir las cuevas para estar a solas consigo mismos. Ese entrenamiento podía durar un mes o años. Los gemelos difícilmente habrían sobrevivido con comida comprimida y sin sirvientes. Jeon le contó a su tía que Vengri Peyuk había practicado esto cuando alcanzó el tercer nivel. Ella lo había oído de su padre, así que supuso que los gemelos también tendrían que hacerlo. La chica derramó una lágrima y dijo que estaba muy celosa de los hermanos, pero les felicitó. Los chicos se indignaron con su hermana, a punto de señalar su mala salud, pero su coraje se quebró rápidamente ante la mirada severa de Eukan. Los gemelos se taparon rápidamente la boca por miedo a su padre Eon. Euran comentó con suficiencia que Eukan no había asistido a un entrenamiento privado. La chica se sorprendió cuando su padre miró con desprecio a los chicos. El hombre le dio unas palmaditas en la cabeza y confirmó lo que había dicho su hermana. Dijo que había tenido que volver del entrenamiento porque su madre estaba enferma. Euran animó a Jeon a pedir perdón a su abuelo por su error. Peyuk golpeó la mesa y estuvo de acuerdo con las suposiciones de su nieta. Ordenó a su hija que volviera a casa y se preparara para el entrenamiento privado de sus hijos. La mujer intentó convencer a su padre de que sus cuerpos aún se estaban formando. Peyuk dijo que él había pasado por una prueba similar a su edad. En su opinión, Euran tenía que pensar en el futuro de los gemelos. Creía que los niños le agradecerían esta decisión cuando crecieran. La mujer no cabía en sí de gozo, estaba conmocionada por las palabras de su padre. Euran no consiguió llegar al tercer nivel hasta los 12 años. Entonces era infantilmente feliz, porque no conocía la cruel verdad del mundo de los adultos. Su éxito se consideraba un logro común para el clan Vengri. Euran competía con su hermano en todo lo posible, pero él era demasiado brillante. Se quedó pensativamente callada, recordando sus años y mirando a sus hijos. La mujer llamó a los asustados niños por su nombre y estuvo de acuerdo con las palabras de su padre. Los gemelos, asustados, prometieron que sin duda irían a la escuela. John observó a sus mimados hermanos con indiferencia. Sabía que su abuelo siempre llegaba a los extremos, así que tuvo que luchar por su educación. Consiguió calmar su ira y desviar la atención del origen del conflicto. La niña decidió aprovechar el momento y disfrutar de la comida. Su padre le puso diferentes platos en el plato y ella los saboreó con placer. Uno de los sabrosos bocados parecía insuperable. Eukan se alegró de ver a su hija radiante de emoción. La niña acercó la deliciosa bola a su padre y le dijo que debía probarla. Eukan se negó porque se sentía bastante lleno. Vengri Peyuk los observó y luego miró al otro lado de la mesa. Se fijó en los gritos, los ojos asustados de los niños y los padres enfadados. Comparados con el resto de la familia, Eukan y Jeon parecían muy armoniosos. El líder del clan se estaba irritando bastante, pero no sabía qué hacer al respecto. Le preguntó a Eukan si la niña pasaba hambre en casa. Jeon se sorprendió cuando su abuelo se dio cuenta de que estaba delgada. Eukan dijo que a su hija le gustaba la comida que había preparado. La niña aceptó encantada que la comida estaba muy buena. Sugirió que su abuelo al menos intentara disfrutarla. Baekhyuk murmuró a Jeon que le trajera lo que tanto le había gustado. La niña miró a su padre y este asintió. Baekhyuk miró a su nieta, que estaba a su lado con un plato. Dijo que había cogido de la mesa todo lo que le había gustado. Jeon estaba un poco nerviosa, pero pidió educadamente a su abuelo que lo probara. La niña parecía diminuta frente a la majestuosa figura del jefe del clan. El hombre estaba indignado porque Jeon le había traído demasiada comida. Ella se sorprendió una vez más, porque no podía entender a su abuelo. Baekhyuk dijo irritado que la comida no era nada especial. Se dio cuenta de que la chica apenas podía sostener su plato y la dejó volver. Cuando Jeon se dirigía a casa de su padre, su abuelo le dijo que volviera a las habitaciones. Eukan la llamó desde la mesa, pero la niña no había tenido tiempo de comer. Su padre la llevó en brazos mientras ella miraba los manjares y se despedía. Al día siguiente, recibió una gran variedad de regalos de su abuelo. John miró encantada todas las cosas que necesitaba para el colegio. No podía creer lo que veían sus ojos. Tenía unos cuadernos preciosos, una maleta muy práctica y muchas otras cosas. John conocía el carácter de su abuelo, así que estaba segura de que todos irían a la escuela. Sin embargo, no podía imaginar que él le proporcionaría todo lo que necesitaba. Eukan se sorprendió gratamente al encontrar un montón de cosas útiles. Jeon se sintió agradecida de que su abuelo le hubiera hablado al maestro que de su estado de salud. Era suficiente con que le diera la oportunidad de ir a la escuela. Sin embargo, su abuelo había hecho mucho más que eso,
y ella quería hacer algo para recompensarle. Tras la pelea de la noche, el día parecía tranquilo y John se sentó en casa de su padre. La luz del sol entraba juguetona por las ventanas. La muchacha bordaba diligentemente 2 flores con una mariposa en su pañuelo. Cuando terminó, vio sin querer un conejo en su labor. Al principio, John quería bordar el nombre de su abuelo, pero tenía importantes problemas con la escritura. El regalo estaba listo, pero la niña no tenía ni idea de cómo dárselo. Recorrió el camino con pequeños pasos y pensando seriamente. No se fiaba de los criados, podían haber descuidado el regalo y no habérselo dado. Sin embargo, la niña tampoco tenía derecho a regalar el conejo por su cuenta. Se dio cuenta de que su abuelo la quería, pero no reconocía oficialmente a su nieta. Eon se acercó al desconcertado guardia de la sala de la Guardia Blanca. Habló con él y el hombre se puso visiblemente nervioso. La niña dijo que había olvidado su objeto en la cena y quería devolvérselo. Los guardias se miraron ansiosos y la niña preparó un astuto plan. Consiguió ganarse la confianza de los hombres y uno de ellos decidió escoltar a John. Quería dejar el conejo bordado para su abuelo ella sola. El guardia se dio cuenta de los cambios en el clan y los relacionó con la niña. El cabeza de familia estaba de viaje de negocios, pero el guardia no podía descuidar a su nieta. Eon se detuvo ante la puerta y pidió buscar el objeto a solas. El guardia se sorprendió y dudó. La niña dijo inocentemente que guardaba el objeto en secreto. El hombre decidió que una niña de 6 años no podía hacer nada malo. Le advirtió de ciertas normas y le permitió entrar en los aposentos sin él. Eon recorrió el lujoso dormitorio, admirando el exquisito mobiliario. No tenía tiempo que perder, así que buscó mentalmente un lugar donde colocar el regalo. Tenía que asegurarse de que el conejo no fuera encontrado por el guardia, sino por la criada. La niña miró la cama de su abuelo y se dio cuenta de que era el escondite perfecto. Esperaba que las criadas vieran el bordado y se lo entregaran a su abuelo. De repente, Vengri Peyuk apareció detrás de ella, asustando a su nieta. Sorprendida, Jeon retrocedió unos pasos, cayendo sobre la cama. Se sorprendió porque su abuelo se apresuró a socorrerla. El hombre cogió inmediatamente a la niña, aunque estaba bastante alarmado. La nieta lo miró con cara de sorpresa. El propio Peyuk se asustó seriamente cuando Jeon gritó asustada. La niña dijo que creía que era un fantasma. El abuelo dijo que no debía tener cuidado en su propio dormitorio. Eon se disculpó por colarse en la habitación de otra persona sin permiso. El hombre observó cómo la niña de 6 años agachaba la cabeza confundida. Se avergonzó al ver la mirada culpable de su nieta. Tomó aire y decidió no regañar a la niña. El abuelo le preguntó si John había encontrado lo que había venido a buscar. El hombre señaló la bolsa que tenía en las manos y le preguntó si era eso. John se sonrojó. Se había quedado sin palabras por la emoción. La niña sacó un pañuelo bordado y se lo entregó a su abuelo. Vengri Peyuk se sorprendió de que alguien decidiera regalarle algo. Desdobló la tarjeta y vio los caracteres desiguales pero cuidadosamente escritos. La niña había practicado mucho y esperaba que su abuelo entendiera todos los signos. El hombre se sorprendió al preguntar si Jeon había escrito y bordado los caracteres ella misma. Se preguntó si los criados no le habían ayudado, pero ella se rió interiormente de sus palabras. Jeon estaba un poco confusa, pero intentó convencer a su abuelo de su trabajo. Quería decirle que había bordado una flor con una mariposa, pero luego le habló del conejo. Peyuk miró a su nieta con desconfianza, tratando de ver la verdad. La niña decidió huir antes de que su abuelo volviera a enfadarse con ella. El jefe del clan detuvo a su nieta porque tenía una conversación seria con ella. Eon se sentó educadamente en la silla frente a su abuelo, eligiendo sus palabras. Quería saber de qué quería hablarle a aquel hombre. Se sorprendió cuando le preguntó su opinión sobre los progresos de los gemelos durante el año. Eon vio a su abuelo enfadado y temió que se hubiera enterado. Respondió con ansiedad que no estaba segura de si los gemelos llegarían al 3er nivel. Su abuelo le recordó lo que había dicho sobre el entrenamiento en reclusión, y Jeon quiso defenderse. Él interrumpió a su nieta, diciendo seriamente que ella lo sabía todo. La niña realmente entendía que Pyo y Buak no alcanzarían el 3er nivel. Baekhyuk pensó que su nieta era inteligente, por lo que supuso que ella quería hacer un punto. Jeon no quiso mentir, y pudo ver la comprensión en los ojos de su abuelo. Ella dijo que la suposición de su marido era bastante correcta. Las palabras sobre la formación deberían haberle animado a enviar a los gemelos a la escuela. Podría haberse enfadado con su nieta por dudar de los herederos Vengri. Baekhyuk le ordenó que no volviera a decir algo así. Jeon se disculpó, prometiendo hacer caso a la advertencia. El abuelo dijo que probablemente la chica le había malinterpretado. Dijo que ella no debería enfadar a sus hermanos porque podrían vengarse. Jeon se sorprendió de que el motivo de la prohibición fuera su seguridad. Baekhyuk le recordó que estaba enferma y que los gemelos podrían aprovecharse de la vulnerabilidad de Jeon. Ella se sorprendió de que su abuelo estuviera realmente preocupado por ella. El líder del clan dijo que tarde o temprano tendría que valerse por sí misma.
Ella estaba preocupada, pero decidió intentar decirle la verdad a su abuelo. La niña dijo que los gemelos estaban enfadados independientemente de sus acciones. Peyuk preguntó qué quería decir Jeon con eso. Ella dijo que sus hermanos la consideraban inútil porque tenía el núcleo roto. Al oír esto, el líder del clan se indignó, porque los chicos se estaban comportando de forma desafiante. Estaba convencido de que los gemelos estaban realmente insultando a su nieta. Jeon dijo que sucedió antes de la cena cuando su padre la dejó en la mesa. Vengri Peyuk estaba enfadado porque Uran no estaba educando bien a sus hijos. Golpeó la mesa y dijo que no toleraría tal falta de respeto. El abuelo preguntó a su nieta por qué permitía que sus hermanos la insultaran impunemente. La niña dijo tristemente que solo era una discusión infantil. El hombre se quedó estupefacto, porque Jeon parecía estar acostumbrada a este tipo de trato. Le preguntó si su cuerpo se recuperaría si no reaccionaba negativamente. La chica deseaba poseer una espada más que nada. Como todos los demás miembros de la familia Vengri, Eon sabía que un artista marcial debía tener confianza en sí mismo y ser valiente. El hombre escuchaba a su nieta con asombro, intentando encontrar las palabras adecuadas. Vio en su valor e inteligencia a su noble hijo. Afuera era una noche profunda, que bañaba el cielo de estrellas. Unas criadas con un farol escoltaron a Eukand hasta la sala de la Guardia Blanca. Las criadas informaron al jefe del clan de que su hijo había llegado. Vengri Peyuk se sentó cerca de la cama y observó a su nieta mientras dormía. Eukand se sorprendió al ver a Jeon allí, porque no esperaba verlo. El jefe del clan pidió a su hijo que no se sorprendiera tanto. Le explicó que la niña había venido a la sala de la Guardia Blanca por su cuenta. Baekhyuk se irritó porque Eukand no contuvo su sorpresa a pesar de su petición. Explicó que no entendía por qué Jeon había acudido a la sala. El hombre sonrió y dijo que la chica había superado a su padre. Eukand vio que Baekhyuk se sacaba un trozo de tela de la manga. Reconoció el pañuelo y los dibujos que su hija había bordado. El jefe del clan estaba orgulloso de su nieta y la calificaba de niña muy lista. No podía creer que hubiera bordado un conejo para un maestro de artes marciales. El hombre se indignó cuando su hijo vio una mariposa con flores en la tela. Peyuk dijo que la niña había venido a agradecerle la oportunidad de ir a la escuela. Comentó con tristeza que había dado a todos sus nietos la oportunidad de recibir una educación. Sin embargo, solo Jeon decidió dar las gracias a su abuelo. El hombre le dijo que la había invitado a comer por su valentía. Al abuelo se le abrió el apetito cuando su nieta comió en compañía. Eukand se alegró de la decisión de su hija, pero solo dijo que se alegraba de saber de su padre. Vengri Peyuk miró a su hijo con desconfianza, como si esperara otra cosa. Se sorprendió cuando Eukand se quedó en silencio en medio de la habitación. Mentalmente le llamó estúpido por no alabar a Jeon. Euran y Eumuk siempre se desvivían por presumir de sus hijos, pero la reacción de Eukand solo demostraba que no había forzado a su hija. Baekhyuk se dio cuenta de que su nieta quería darle las gracias. Jeon se había fijado una meta y la había alcanzado con éxito. Su dedicación y pura sinceridad hicieron sonreír al líder del clan. Eukand se sorprendió al ver una sonrisa en el rostro de su padre. Baekhyuk cambió de repente, ordenándole que no prohibiera a Jeon bordar. La nieta de un maestro de artes marciales tenía que empuñar una espada, no una aguja. Durante la cena, su abuelo preguntó a la somnolienta niña si recordaba a su madre. Eon contestó agotada que nunca le habían hablado de su madre. Ella se rió y se llamó estúpida por no saber la respuesta. Preguntó con tristeza por qué su madre había decidido dejarla sola. Peyuk no esperaba una pregunta así, y su nieta se estaba quedando dormida. La niña no podía superar el pesado sueño, era más fuerte. El hombre le cogió la carita para evitar que se golpeara contra la mesa. Jeon dormía dulcemente sobre el hombro de su padre. Eukand se inclinó, agradeciendo al jefe del clan su hospitalidad. Peyuk observó cómo su hijo cargaba con cuidado a su hija. Eukand volvió a casa caminando en silencio para no despertar a Jeon. Estaba sorprendiendo a su padre porque había elegido un camino muy difícil y laborioso. Baekhyuk esperaba que su hijo no se arrepintiera de su decisión. Jeon se despertó en la habitación de su padre, asombrada por la fugacidad del tiempo. Estaba emocionada por empezar a estudiar en la escuela del maestro Ki. Se le permitió asistir solo a la primera lección para evitar dañar su salud. Mientras caminaba por el patio de la escuela, Jeon notó a algunos niños ruidosos cerca de un árbol. Entre ellos estaban sus hermanos, que intentaban conseguir algo. Ella supuso que los chicos estaban mostrando sus habilidades con la espada, pero Jeon se fijó en un pájaro que defendía su nido de los alborotadores. Pio blandió su palo contra el pobre animal,
tratando de golpearlo. Por suerte, el pájaro logró esquivarlo, pero eso enfureció aún más a los chicos. John sabía que sus hermanos siempre intentaban hacer daño a alguien. La niña trató de pensar en una forma de salvar el nido sin conflictos. Recurrió al ayudante personal de su padre porque podía confiar en él. John Doe se fijó en la niña y decidió interesarse por su bienestar. Se acercó a la niña y le preguntó si había tenido un buen día. También quiso saber si le había gustado la escuela. John se dio cuenta de que los niños acababan de conocerse en clase. John Doe iba a llevársela a casa, pero la niña tenía que salvar a los pollitos. El ayudante de Ukan se sorprendió de que Jeon no le siguiera. Le hizo un gesto para que se agachara a pedirle un favor. Su plan era hacer llamar a todos los niños a la escuela. Jeon se quitó una hermosa cinta de la ropa para dársela a John Doe como recompensa. El hombre pensó que se trataba de una simple petición, así que se dirigió al criado. La muchacha no oyó su conversación y temió que el lazo no fuera aceptado. Se vistió con modestia porque había oído que al amo no le gustaba la vanidad. No llevó joyas para causar buena impresión. Sin embargo, su baratija estaba en manos del criado de la escuela, lo que le daba esperanzas. La niña se dio cuenta de que el plan iba bien. El hombre atrajo la atención de todos los niños que jugaban en el patio. Les pidió que entraran en la escuela para preparar la siguiente lección. Los gemelos no se alegraron al oír este anuncio porque querían seguir divirtiéndose. Los zapatos de los niños pisaban enérgicamente. Unos minutos después, el patio de la escuela se sumió en un silencio natural. Eon corrió hacia el árbol para asegurarse de que el nido no había sido dañado. John Doe corrió tras la niña, queriendo una explicación. La niña señaló en silencio la parte superior del tronco. El hombre vio unos lindos pajaritos que llamaban a su mamá angustiados. Eon los miró asombrado, contento de haber conseguido ayudar. John Doe no entendía muy bien por qué había que rescatar a los pájaros. La niña accedió a volver a casa, pero el hombre la detuvo. Se dio la vuelta y dijo que había oído ruidos extraños procedentes de la hierba. Uno de los polluelos yacía indefenso en el suelo, pidiendo ayuda. Volvieron al árbol, sin saber qué hacer. John Doe quiso levantar al bebé de la hierba, pero la niña lo detuvo a tiempo. John envolvió al polluelo en un pañuelo para que no pudiera tocarlo con las manos. Le explicó que el contacto humano puede dañar a los animales. La niña sabía que el polluelo tenía que volver al nido. John Doe estaba asustado porque hacía muchos años que no se subía a los árboles. A pesar de su miedo, el ayudante de la niña accedió a intentarlo. Un niño apareció detrás de ellos y les aconsejó que no devolvieran el pájaro. Supuso que les había asustado con su repentina aparición. Sus lujosas ropas demostraban que pertenecía a una familia noble. De pie frente a ellos, sonriente, estaba Sok Gayak, un pariente lejano del famoso Dr. Sok. Jeon nunca lo había conocido, así que no estaba segura de poder confiar en él. El chico le mostró que el polluelo se había roto un ala por una caída. La niña lo vio por sí misma, pero no presagiaba nada bueno. Sabía que volver al nido no ayudaría al polluelo. Su madre había aceptado la pérdida, pero John no quería dejar atrás al pobre animal. Gayak dijo que en esas circunstancias el animal moriría en la naturaleza. La niña sabía lo duro que era estar abandonado y solo. El niño le preguntó por qué había pedido a todos los niños que entraran. John se sorprendió de que el desconocido observara sus acciones. El chico se interesó incluso por la cinta que le había dado al criado como recompensa. Dijo que la niña podría haber detenido a los niños ella sola. John no podía explicar el peligro que los gemelos representaban para ella. Gayak le preguntó si era prima de Bengri Pyo y Soh Buak. La chica sabía que los asuntos familiares debían mantenerse en secreto. Sonrió para ocultar sus verdaderos sentimientos hacia los gemelos. Jeon le dio el pollito a John Doe y dijo que sus hermanos eran muy competitivos. Por eso la chica no podía acercarse y detenerlos. Guyak repitió su descripción de los hermanos, riendo con dificultad. El chico rió hasta llorar, confundiendo a Jeon. El ayudante de su padre se interpuso entre los niños, sorprendido. La niña le dijo a John Doe que era hora de volver a casa. Gayak le pidió que se quedara, pero ella no entendía quién era ni por qué quería hablar. El ayudante miró al chico con preocupación y le preguntó cómo podía ayudarle. El chico intentó llamar la atención de Jeon, pero a ella la invadió la tristeza. Le dijo que dejara al pájaro, porque estaba condenado a morir. Estaba dolida porque la niña no podía ayudar al polluelo herido. Eon no podía llevárselo porque apenas sobrevivía en la finca de los Bengri. De repente, el chico le dio un rayo de esperanza al ofrecerse a curar el ala. Se alegró de que la chica por fin le hubiera prestado atención.
Guyak se disculpó por su descortesía y se presentó como Eon. Le enseñó la mansión a la que se había mudado con el señor Seok. La chica no tenía ni idea de que los médicos pudieran ser tan ricos. El chico se dio cuenta de que a Jeon le gustaban sus peonías rosas. Ella le explicó que nunca las había visto, porque en su jardín solo crecían las blancas. Alabó las flores de ciruelo del jardín de Vengri y quiso regalarle a Eon algunas peonías. La niña le dijo que no hacía falta. Intentó comprender por qué Guyak le hablaba a ella y no a sus hermanos. De repente, Eon notó algo extraño a lo lejos. La chica preguntó si su padre había ido a ver al doctor Seok. El chico se rió y le aseguró que Ukam no había estado allí. La chica miró a los caballos en los establos y le preguntó si estaba seguro. Le explicó que reconocía el caballo de su padre, pero no estaba segura. John estaba demasiado lejos para ver con claridad a los nobles animales. Más tarde, la chica se calmó y le pidió que no se preocupara, ya que podía haberse equivocado. Gayak mostró a su nuevo amigo sus aposentos y la habitación de invitados. El chico le dijo que tenía un montón de té delicioso. Eon le respondió con indiferencia, sospechando mentalmente que mentía. No entendía cómo el chico podía saber con certeza que su padre no estaba allí. Los ojos de la muchacha estaban llenos de dudas y sospechas. Gayak hizo un sitio para el polluelo y le ató el ala. Le explicó a su amigo que no podría volver a la naturaleza. John pidió al muchacho que cuidara bien de la pobre criatura. Gayak la observó sorprendido, sin comprender sus acciones. Le preguntó por qué no podía llevarse el animal a casa. Jeon recordó que los gemelos siempre habían matado en secreto a sus mascotas. Dijo que esperaba que Gayak tuviera conocimientos de medicina. Eon imaginó la reacción del chico, como si temiera su respuesta sobre el pollito. Por un momento, pensó que estaba alucinando de la emoción. Gayak soltó una carcajada, sacando a la chica de sus pensamientos ansiosos. Por la expresión de su rostro, pudo ver que Jeon se esforzaba por eludir la verdad. No sabía por qué el chico le preguntaba lo que él sabía perfectamente sin ella. La chica pensó que tenía la oportunidad de quitarse la máscara y no fingir. Explicó que le habían enseñado a hablar bien de su familia, fuera la que fuera. Jeon dijo que no podía revelar los conflictos de Vengri a un extraño. Guyak parecía un chico inteligente, así que ella esperaba que lo entendiera. Él comentó alegremente que tenía un muy buen presentimiento al respecto. Le parecía que entre él y John surgiría una fuerte amistad. El pequeño carruaje se movía tranquilamente. Un caballo bayo llevaba lentamente a la niña a casa. John le preguntó a la señora si le resultaba difícil llevar una caja tan grande. Parecía muy agotada, así que el hombre se ofreció a ayudarla. La niña se secó los ojos con sueño y dijo que podía hacerlo ella sola. Jeon pensó en que no podía rechazar las peonías rosas. Sok Gayak era una persona completamente nueva para ella en toda su vida. Abrió la caja que contenía los delicados pétalos de las 3 flores. El chico le pareció un poco sospechoso a Eon, pero no parecía mala persona. La chica miró las peonías con una sonrisa y pensó qué hacer con ellas. Decidió poner una de ellas en la habitación donde trabajaba su padre. La segunda pensaba conservarla y con la tercera quería hacer un saquito aromático. Pensó en regalárselo a su abuelo, imaginando su divertida reacción. El carruaje llegó por fin a la elegante mansión de la familia Vengri. Yondo estaba ayudando a bajar a la joven cuando oyeron una discusión en la puerta. Los guardias de la finca estaban regañando a un hombre que quería entrar. Jeon se sorprendió de que los guardias fueran tan irrespetuosos con sus invitados. Los criados dijeron que era un vagabundo que no tenía sitio en la finca Vengri. Hablaron muy duramente al misterioso hombre, alejándolo. El desconocido cogió su espada y aconsejó a los guardias que no se arriesgaran. Cuando levantó la vista, Jeon se sobresaltó al reconocer al amigo de su padre. Era Nakmun Wang, el heredero de uno de los 10 grandes clanes, la familia Nakmun. Se convirtió en un hábil guerrero y un hombre respetado entre la nobleza. Eukan consideraba a este hombre su mejor amigo y entrenó a su hijo Rayo Chun. La niña también sabía que él fue el causante de la muerte de su padre en una vida anterior, pero no entendía por qué Nakmun Wang discutía con los guardias Vengri. Jeon se acercó audazmente a los hombres y les preguntó qué había pasado entre ellos. El maestro de artes marciales pidió severamente a la niña que se presentara. Al darse cuenta de que no debería saber nada de Nakmun a esa edad, Jeon lo hizo. El guardia pidió a la niña que no interfiriera en las conversaciones de los adultos. Siguió gritando al hombre del sombrero, sin reconocerle. Yondo les llamó tontos, casi revelando la identidad del soldado encubierto, pero oyó la palabra chi, que los grandes maestros podían transmitir mentalmente. El ayudante de Eukan se dio cuenta de que no debía contar demasiado a los guardias. Nakmun Wang se volvió hacia Jeon,
mostrándole su invitación al clan Vengri. Los guardias no se contentaron con un trozo de papel, querían conocer su identidad. Yeondu preguntó si podía ver la carta del misterioso desconocido. Nakmun se sorprendió, pero pensó que el hombre era de fiar. Le entregó el hermoso papel al ayudante de Eukang. Eon sospechó que los guardias tenían una buena razón para no revisar la carta. La invitación era sencilla, pero llevaba el sello y la letra de su padre. Permitió tranquilamente que Nakmun entrara en la mansión, devolviendo la carta. Los guardias se volvieron hacia la chica y le dijeron que no dejarían entrar al hombre. Dijeron que las habitaciones de invitados de la finca Vengri estaban llenas. Eon pensó que la excusa era ridícula, recordando el tamaño de la finca de su abuelo. Se sorprendió cuando le hablaron de la repentina marcha de su padre. La niña miró pensativa la caja de peonías rosas. John recordó la conversación con Gayak y el caballo que había confundido con el de su padre. Yondo le pidió permiso para comprobar si los guardias decían la verdad sobre Eukang. Le dio permiso y volvió a sus sospechas sobre su nuevo amigo. Tenía un mal presentimiento sobre el simpático chico de la escuela. Nakmun Wam interrumpió sus pensamientos y le aconsejó que dejara a Yondu. Dijo que esperaría el regreso de Eukang en la puerta de la mansión Vengri. Jeon dijo que esperaría con él, ya que también era su invitado. La gente se miró, y los guardias no iban a retirarse sin una orden. La chica se sintió incómoda, el silencio solo roto por un ligero viento. Miró al hombre indignado, recordando su vida pasada. Se preguntó si él la había visitado en aquella época, pero Eon no lo habría adivinado debido a la tapadera. La chica repasó los recuerdos en su cabeza mientras miraba su regalo. Nakmun Wang le preguntó qué guardaba con tanto cuidado. Jeon abrió la caja y le mostró los pétalos rosas. Le dijo que era un pequeño regalo de su nueva amiga. La chica habló con entusiasmo de sus planes para cada una de las 3 flores. Nakmun se sorprendió al oír hablar de la bolsa perfumada para su abuelo. Jeon sabía que se acercaba el cumpleaños de su padre, pero no tenía tiempo para celebrarlo. Su padre se negaba a comprar regalos caros, así que ella hizo algo para él. Nakmun pensó que era lindo y quería tener una hija que fuera igual de amable. Jeon recordó con preocupación que el amigo de su padre había venido a su fiesta de cumpleaños. Quería darle un regalo a Eukang, pero se lo negó. Esto le enfadó, y los leales amigos discutieron por unanimidad. Eon supuso que ese había sido el motivo de la muerte de su padre. De repente, la chica se volvió hacia Nakmun. Le preguntó si era amigo íntimo de su padre, y él se lo confirmó con seguridad. Jeon estaba ganando tiempo y tratando de pensar en algo para detener la discusión. Se dio cuenta de que el hombre había recorrido un largo camino. Supuso que, dadas las circunstancias, Nakmun también tenía un regalo para su padre. El maestro rió a carcajadas ante la divertida suposición de la niña. A Eon le preocupaba que hubiera dicho algo insolente o grosero. Nakmun nunca había pensado que le robarían a las puertas de la finca de Vengri. Su risa no cesó, y el hombre siguió bromeando con la niña. Le preguntó qué haría la niña si descubriera que el regalo había desaparecido. Ella se quedó callada, incapaz de encontrar una respuesta adecuada. De repente, Nakmun le pidió que le hiciera una bolsa perfumada. A cambio, prometió hacerle un regalo a Eukang en cualquier circunstancia. El hombre le preguntó si sabía bordar, pero ella se ruborizó. Le dijo que tendría que hacerle una bolsa por intentar robarle el regalo. Jeon dijo que se le daban fatal esas cosas. Nakmun Wang le aseguró que esperaría lo que hiciera falta. Ella le pidió que le prometiera que no se enfadaría si su padre no aceptaba su faja. Él le dio su palabra, y Jeon accedió a hacerle una bolsa. Le advirtió que quizá no se le diera muy bien. Nakmun la miró sonriente y no pudo evitar admirar a la niña. Quiso acariciar el pelo de la hija de su amigo, para demostrarle su cariño. El hombre fue detenido por los gritos de sorpresa de los chicos que habían vuelto de la escuela. Los gemelos le llamaron tonto, enfadados con la inocente John. Dijeron que la chica podía haber fingido estar enferma para evitar estudiar. John dirigió una mirada fría a los chicos, sin querer contestar. El hombre estaba indignado porque los chicos intentaban provocar una pelea de forma grosera. Sospechaba que los gemelos simplemente no le habían reconocido por el sombrero. Boak y Pio se fijaron en la caja que su hermana tenía en las manos y preguntaron por ella. Envolviendo el regalo en su ropa, Jeon respondió con indiferencia que contenía flores. Los hermanos se negaron a creerla y exigieron verla, pero ella vaciló. Vengri Pio se acercó irritado a su hermana, armando un escándalo. Dijo descaradamente que abriría la caja él mismo si Jeon no podía. Cuando los chicos se convencieron de que había flores dentro, empezaron a llamar extraña a la chica. SOH Boak dijo que las flores eran realmente hermosas, sorprendiendo a su hermano. El chico dijo que le diera una peonía,
lo que asustó bastante a Jeon. Ella no quería compartirla con ellos porque tenía sus propios planes. Los gemelos dijeron que Riri no se encontraba bien, así que estaría contenta de recibir un regalo. Mion les pidió que no presionaran a su hermana, porque ella lo entendía. Se unió a las gemelas para animar a la niña a compartir con su prima. Jeon sonreía, pero tenía un mal presentimiento desde el principio de la conversación. Sacó una sola flor y se la entregó a sus hermanos para que se la dieran a Riri. Jeon decidió sacrificar su peonía, esperando lo mejor. SOH Buak dejó caer deliberadamente la flor al suelo, haciéndose el inocente. Los chicos miraron desafiantes los pétalos rosados de la peonía perdida. Los ojos de Jeon estaban llenos de decepción porque su amabilidad había sido rechazada. Miró tristemente a la vergonzosa belleza pisoteada. Los gemelos culparon a su hermana por su torpeza. Nakmunwang observó atónita la crueldad de los niños, hirviendo de rabia. Los hermanos exigieron otra peonía, y la niña se sintió impotente. El hombre observó con agudo dolor en los ojos como la segunda flor caía al suelo. Los pétalos rosas perdían su delicada belleza a causa de la crueldad. Los hermanos no dejaron de burlarse de su hermana, que había perdido casi todas las peonías. Nakmun estaba a punto de intervenir cuando los gemelos quisieron coger la tercera flor, pero la niña lo detuvo y golpeó la caja delante de los matones. El hombre se sorprendió y decidió observar sus acciones. Eon entregó la caja bien cerrada a los hermanos. Dijo que así Riri podría conseguir la peonía intacta. Los hermanos se enfadaron porque la chica les había engañado. Dijeron indignados que ella podría haberlo hecho enseguida. Los chicos volvieron a acusarla de estropear las flores y se marcharon enfadados. Los criados observaron a los irritados hijos del clan Bengri. Mian animó a la chica y le dijo que había hecho algo muy bonito. El chico se fue a casa como si nada hubiera pasado. Jeon se quedó desolada junto al amigo de su padre, mirando la espalda de su hermano. El hombre se dio cuenta de que era una visión muy extraña. Preguntó por qué la chica no le dejaba arreglar la situación. Jeon sonrió dulcemente, habiendo preparado una respuesta inteligente. Dijo que se había dado cuenta de la tapadera de Nakmun, así que no quería exponerlo. Parecía que pesadas lágrimas estaban a punto de caer en sus ojos. El hombre no entendía por qué la hija de su amigo estaba tan tranquila sobre el abuso. Había oído chismes de que Jeon no era aceptada en el clan, pero no esperaba lo que vio. La chica esperaba que la muerte de su padre en su vida pasada fuera un sueño. Nakmun se fue por una disputa, y nadie más pudo ayudar a Eukan. Su muerte parecía tan absurda que Jeon no quería creerlo. La niña dormía plácidamente, sin apenas oír las insistentes llamadas de Yondu. Se asustó mucho cuando el ayudante de su padre le tiró de la colcha. Se disculpó, pero le recordó la petición de Jeon de despertarla por la mañana. Antes de eso, Nakmunwang se enfadó y mostró su verdadera cara. La chica se desmayó cuando llegaron a casa. Después de descansar, entendió por qué no podía quedarse en la escuela por mucho tiempo. La criada quería cuidar de Jeon, pero la niña tenía prisa. La niña se quedó ansiosa fuera de la habitación de su padre. Podía oír a Eukan enfadarse con su amigo por pelearse con los guardias. Nakmun dijo que le diera las gracias por haber golpeado al guardia con su sombrero. Jeon pidió expresamente a Yeondu que la despertara para oír la pelea. No era solo para oírla, sino para reconciliar a sus fieles amigos. La chica gritó a su padre que no regañara a Nakmun. Jeon irrumpió en la habitación sin pedir permiso a los adultos. La niña exigió a su padre que no fuera tan cruel con su amiga. Se produjo un extraño silencio entre ellos, y los hombres miraron a la niña con sorpresa. Eukan preguntó con cautela a qué se refería Jeon. La niña dijo que su padre también tenía la culpa, porque había escrito una simple invitación. Los guardias habrían pasado por alto el pobre atuendo de Nakmun si hubiera sido un invitado de honor. Jeon dijo que su padre debería haber avisado a los guardias de la importante visita. Ella no conocía la causa de la muerte de su padre, así que solo podía hacer conjeturas. La niña se asustó un poco cuando Eukan se levantó de la mesa. Abrazó a su hija y le preguntó por qué estaba tan preocupada. Nakmun vio cómo su amigo se preocupaba por su hija. Eukan se disculpó porque Jeon escuchó su discusión. Dijo que los guardias estaban siendo castigados por su negligencia, así que todo se arreglaría. Nakmun pensó que el castigo era demasiado leve, lo que irritó a Eukan. Jeon no podía dejar que cambiaran de tema porque estaba buscando respuestas. Ella notó que los guardias se comportaban muy sospechosamente. Los hombres miraban a la chica con desconcierto. Jeon preguntó por qué los guardias estaban faltando al respeto al maestro Nakmun a pesar de todas las pruebas. La chica dijo que los hombres no parecían temer un castigo por ello. Ella pensaba que su padre era muy amable y pacífico. Jeon pensó que el clan sabía del famoso invitado, por lo que habían avisado a los sirvientes. Nakmun miró pensativo a la pequeña señorita
Bengri. Dijo que la niña era muy inteligente y no como su padre. El hombre añadió que le asustaba el parecido con los rasgos atrevidos de su padre. Eucan miró a su amigo con severidad mientras se excusaba. Wang le aseguró que solo quería hacerle un regalo a la niña. El día acostaba al cansado sol, mientras la noche se apresuraba a vigilar. Jeon se durmió plácidamente con la daga que le había regalado el maestro Nakmun Wang. Eucan la cubrió cuidadosamente, escuchando a su sorprendido amigo. Nakmun no podía creerlo cuando se enteró del hijo de su amigo. Le sirvió un poco de té a Eucan y le dijo que había decidido verlo por sí mismo. El hombre se disculpó ante su invitado, diciendo que no debería haber discutido. Nakmun le dijo que Eucan tenía una hija muy inteligente. Lamentaban que el núcleo energético de la niña hubiera sido destruido. El hombre dijo que había enviado a sus hombres a buscarla para ayudar a su amigo. Puso sobre la mesa una placa grabada del médico divino Magno. Nakmun anunció con alegría que había descubierto dónde se encontraba. Se rumoreaba que tenía por costumbre restaurar el núcleo roto del chi, y el cartel con su nombre era una promesa de ayudar a quienes lo poseyeran. Nakmun iba a dárselo a un amigo para que Man pudiera curar a su hija. Eucan estaba ansioso de que Jeon tuviera una oportunidad de salvación, pero se dio cuenta de que el plato pertenecía a Nakmun, así que quiso negarse. Su amigo no iba a aceptar un no por respuesta, pues quería ayudar a la niña. Le explicó que su familia podría haber utilizado la placa, pero que no querían hacerlo. Tenían que actuar con rapidez porque el Dr. Man podía desaparecer en cualquier momento. Nakmun dijo que no regalaría algo así, sorprendiendo a su amigo. El hombre le pidió que le hiciera un favor a su único hijo, Rayo Chun. Los gemelos discutieron sobre su hermana, lanzándole barro. No consideraban a Jeon parte de la familia debido a la enfermedad de la niña. Miaon preguntó quién podría ser el hombre del sombrero de bambú. Temía causar más problemas porque tenían un testigo de sus abusos. Los gemelos creían que era un invitado despreciable al que no habían dejado entrar en la finca. El hermano mayor les pidió que no lo hicieran más en público porque no quería ser castigado. Pio dijo que era culpa de su hermana por quedarse en la mansión con ellos. Le repugnaba la idea de vivir en la misma zona con ella. Miaon tenía que controlar su ira, pero estaba cansado de resolver los problemas de los demás. El jardín de Bengri se veía especialmente hermoso bajo el cielo del atardecer. El hermano pequeño de Umuk vino de visita con su amigo Nakmun. El hombre quería ver al famoso padre de Wang, pero estaba contento de ser honrado. Envidiaba a Eucan porque era amigo del hijo del líder del sindicato de artes marciales. La mesa brillaba con resplandor dorado, aunque Umuk se disculpó por su modestia. El hombre habló del comportamiento insolente de sus guardias, pidiendo detalles. Notó la intensa irritación del importante invitado, deseando rectificar. Nakmun dijo que Eucan se lo había contado todo, pero Umuk decidió añadir algo a la historia de su hermano. Dijo que había expulsado para siempre a esos guardias del clan Bengri. Su hermano pequeño se sorprendió y le pidió más detalles. Umuk explicó que esos guardias podrían haber sido groseros con los próximos invitados. Los hombres recordaron lo que había dicho el pequeño Jeon, sospechando del hermano de Eucan. Parecían hablar de ello con los ojos. Las criadas anunciaron la llegada de Uran y los gemelos. Su hermano la saludó calurosamente, mientras la mujer les pedía perdón por llegar tarde. Le contó las ganas que tenían los chicos de conocer al maestro Wang. Eumok presentó a su hijo Mian y a su hija Riri a la invitada, haciendo notar su modestia. Mian le saludó cortésmente mientras su hermana pequeña se escondía detrás de él. También presentó a Bengri Pyo y Soabuak, pero molestaron a Nakmun. El amigo de Eucan reconoció inmediatamente a las gemelas que había visto en la puerta. El hombre recordó que habían acosado a Jeon y miró con odio a los chicos. Euran notó la tensión mientras intentaba hablar del hijo del maestro Ban. La mujer dijo que había oído hablar más de una vez del talento del hábil Rayo Chun. Dijo que si venía aquí, se haría amigo de los gemelos. Nakmun señaló que Rayo Chun solo se relaciona con niños de su mismo nivel. Euran se asombró de que el gran maestro hubiera humillado a sus hijos. Se rió emocionada y sugirió que Rayo Chun era muy listo. La mujer preguntó si su marido estaba orgulloso de su hijo. Euran presumió de que sus hijos iban camino del tercer nivel de artes marciales. Los gemelos apenas podían soportar al pesado, los gemelos apenas podían soportar los ojos del maestro. Wang se rió al mirar a los rastreros que despreciaban a los más débiles que ellos. Eumok se escandalizó, porque era una descarada falta de respeto al clan. Euran se cernía furioso sobre sus hijos, no dispuesto a tolerar semejante actitud. Eucan trató de adivinar qué le había ocurrido a su amigo.
Él también estaba enfadado con Van, intentando detener al hombre. Eumuk le dijo sonriendo que Nakmun era muy hábil, por lo que no apreciaba el talento de los chicos, pero le aseguró que los gemelos se tomaban en serio su entrenamiento. El hombre insinuó que a los chicos les vendrían bien los consejos de un maestro destacado. Miang le confirmó que le estarían muy agradecidos. Se atrevió a decir que estaba dispuesto a aceptar cualquier consejo del maestro Wang. Nakmun se quedó pensativo en silencio, porque su amigo no sabía nada de los abusos de los gemelos. El hombre le pidió a su amigo que fuera a cuidar de Jeon, porque podía ver que estaba preocupado. Eukan dijo que no iba a dejar la cena por semejante nimiedad. Eumuk aseguró a su hermano que entretendría a su invitado mientras él cuidaba de su hija. Finalmente, Eukan accedió a volver con su hija. Le preocupaba el estado de ánimo de su amigo porque el ambiente era tenso. Esperaba que la cena transcurriera sin problemas. Nakmun Wan dijo que se había encontrado en situaciones similares muchas veces. A menudo le ofrecían tesoros y comida, le colmaban de halagos. La gente se esforzaba por conseguir al menos un poco del prestigio de su clan. La mano derecha del líder de la familia, Bengri, intentaba arreglar los malentendidos. Nakmun acababa de empezar, dirigiéndose a la pequeña Riri con una pregunta. Observándola, se preguntaba si la niña había recibido su flor. Los chicos se asustaron, por fin se acordaron del extraño de la puerta. La niña estaba asustada, no entendía muy bien al maestro Wang. Mian estaba presionando a su hermana, así que ella dijo que efectivamente había recibido la flor. Nakmun hizo la última pregunta, y la chica tuvo que decirle el color de la peonía. Riri dijo que todas las peonías eran blancas, porque nunca había visto otro color. Las gemelas se dieron cuenta de que habían pasado vergüenza delante del gran artista marcial. Eumuk no entendía por qué hacían preguntas tan ridículas y por qué Wang se reía. El hombre se tomó muy en serio la petición de que se calmaran. Se volvió hacia Mian y le contó los rumores sobre la inteligencia del chico. El maestro no iba a gritarle al niño, así que se levantó tranquilamente de la mesa. Pidió disculpas al jefe del clan por su comportamiento. Al despedirse, Wang dijo que debían educar a los jóvenes si no querían meterse en problemas. Los gemelos oyeron al maestro hablar del riesgo de una mancha en el nombre de su abuelo. El hombre miró decepcionado a los asustados muchachos. Wang les preguntó cómo iban a dominar la espada si ni siquiera podían coger una flor. Al despedirse, dijo que esperaba no volver a verlos. El padre de los gemelos les dijo a la cara que pensaba que estaban podridos y que eran estúpidos. Euran se quedó estupefacto, pensando que el hombre estaba loco. El maestro Wang abandonó la casa de Eumuk, dejando un mar de ansiedad. Jongdu se disculpó entre lágrimas con Jeon por haberla dejado sola. Los rumores sobre el acoso de los gemelos se extendieron y él se sintió culpable. La niña no esperaba que el maestro Wang pusiera a sus hermanos en su lugar. Preguntó al asistente si su padre había regañado a su amigo. Jongdu respondió que los intereses de los hombres eran un poco diferentes, pero que no había habido ninguna pelea. Jeon temía no poder detener a tiempo todos sus conflictos. Sin darse cuenta, vio una caja muy familiar sobre la mesa. Se sorprendió y decidió comprobar su contenido. Dentro había 3 peonías que llenaron su corazón de colores rosados. Eon no podía creerlo, pero sus ojos se llenaron de cálida esperanza. Le preguntó a Yonda si su padre había salido de casa anoche. La desconcertada asistente dijo que Ukang había ido a ver al Dr. Seok. El corazón de la niña se derritió al darse cuenta. Quería que el hombre la llevara con su padre, porque su alma estaba llena de gratitud. Eon miró la caja y sintió una agradable alegría. La acción de Ukang demostraba una vez más su sincero amor paternal. La muchacha, bellamente vestida, se acercó a su padre, sorprendida por la visita de su amiga. Gayak saludó cordialmente a su amiga, pero la muchacha estaba preocupada por la sorpresa. No podía creer que su padre hubiera invitado al chico a su casa. No lo consideraba un amigo íntimo, pero no podía explicárselo a Ukang. Gayak se preguntó por qué la chica no tocaba su bebida. A pesar de las advertencias del chico, Jeon iba a beber su bebida más tarde. Su amigo le advirtió sobre el sabor amargo, pero ella estaba más interesada en el motivo de la visita. El padre de Jeon le dijo al chico que la chica visitaría al clan Nakmun. Gayak expresó su preocupación por su salud, despertando nuevas sospechas. Ella pensó que el chico lo sabía todo, pero inocentemente le habló del Dr. Seok. Gayak irritó a la chica intentando convencerla de que no dejara la bebida. Jeon estaba muy cansada de un montón de advertencias y consejos de diferentes personas. Aceptó bebérselo todo y el chico se alegró de tener su compañía. La chica dejó la copa y decidió hablar más en serio. Le preguntó si Gayak solo había venido a hablarle del médico. John no se sentía a gusto con aquel chico. No entendía sus intenciones y eso la ponía nerviosa. Gayak dijo que solo quería ver a su nuevo amigo. John se sorprendió, porque no esperaba oír una razón tan simple. El chico era muy guapo y sofisticado, pero asustaba a la chica. Sabía hablar bien,
pero confundía a John hablando de amistad. Jack la consideraba una amiga íntima, aunque solo era la segunda vez que se veían. El chico pidió al criado que trajera una maceta de peonías rosas. Le dijo que Ukang había cogido 3 flores de su jardín la tarde anterior. Jack supuso que eran para Jeon, así que decidió regalarle una peonía. La muchacha se sonrojó, porque no estaba acostumbrada a que unos extraños la trataran bien. Agradeció sinceramente al chico tan amable acto, pero la ansiedad crecía insidiosamente en su interior, recordándole a los malvados gemelos. Podrían haber destruido las flores en venganza, y John no quería eso. Jack podía ver la ansiedad de su amigo, pero sus ojos dorados brillaban de calma. La chica tenía que visitar el clan del maestro Wang, así que tenía miedo de aceptar los regalos. El chico dijo con calma que ella no parecía feliz. Jeon le aseguró enérgicamente que estaba muy contenta de recibir las flores, pero que tenía algunos problemas. Guyak, pensativo, dijo que tal vez le gustara más otro regalo. La chica se divirtió, haciendo reír a su amigo. Misteriosamente, se llevó el dedo a los labios como si quisiera contar un secreto. El chico dijo que había visto algo interesante de camino a la casa de Jeon. El salón principal de la Guardia Blanca estaba lleno de la ira muda del jefe del clan Vengri. Euran se dirigía furiosa a su padre, porque no soportaba el desprecio de Wang. Exigió que el destacado señor de la familia Nakmun fuera castigado por su humillación. Eumok miró a su hermana con ansiedad, pero la mujer no dejó de gritar. Euran afirmó que sus hijos eran los legítimos herederos del clan Vengri. Habló de las burlas e insultos que habían sufrido por parte del distinguido invitado. Vengri Peuk no pudo soportarlo. Su ira hervía en su interior. Preguntó a su hija qué podía haber provocado que los gemelos fueran tratados de esa manera. Euran respondió con indiferencia que desconocía las intenciones del maestro Wang. Pensó que su padre la creería porque los guardias trabajaban para su madre. Lo que la mujer trataba de decir era que Ukang intentaba tenderle una trampa. Baikyuk tomó aire, tratando de mantener sus emociones bajo control. Preguntó por las peonías, echando por tierra todos los ruines planes de Unran. La mujer pensó que Jeon se había quejado a su padre, así que no se arrodilló. Euran dijo que Eon le había regalado las flores y que los chicos habían estado bromeando inocentemente. El hombre escuchó las acusaciones de su hija, pero le cortaron los ojos con mentiras.